Y al caer la tarde, aquí estamos con todos ustedes, dando inicio a la noche, Nos cogió la noche. La primera mesa de opinión de Antioquia, para todos nosotros, como siempre, es un deleite estar con todos ustedes, hablando de tantas cosas. Y gracias por elegirnos. Cada vez son más las personas que reportan sintonía con nuestra agenda local, con nuestra agenda regional, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y hoy voy a cambiar un poco el formato del programa, claro que sí, porque hemos hablado tanto de este asunto de Avianca, y no solamente nosotros, sino todo el país, que yo quise llevarlo como al factor humano y descubrir que es un piloto. Claro. Y no me traje cualquier piloto, me traje un hombre que tiene buena experiencia, porque estamos hablando, y nuestro invitado de hoy es el señor Mario Scorsia, una persona que, ¿cuántos años lleva volando, Mario? 38 años ya. 38. Perdón, 28. 28, ah, bueno. 28. 28 años volando. Y resulta que nuestro piloto invitado de la noche de hoy ha manejado aviones de todos los tamaños que ustedes quieran y hace vuelitos de esos. ¿El vuelo más largo que ha hecho de cuántas horas es? 16 y media. Ah, apenas ha manejado un avión 16 horas y media. Entonces ya van viendo que no es cualquier invitado. Hombre, por las redes hablan, Mario, de que los pilotos no, que eso pues en 2 semestricos, eso van a cualquier academia y listo, y ya están certificados, eso pues lo único que necesita es ser bachiller, sin tan. ¿Es así de fácil como lo están haciendo creer aquí en las redes? No, Nacho, ha cambiado mucho el tema. Antes era estudiar aviación era un tema muy práctico de llenar unos requisitos de unas horas de vuelos, unos exámenes y unos chequeos, pero se ha ido mejorando la carrera. Y han habido, digamos que una capacitación complementaria en todas las áreas que necesita un piloto. Hoy por hoy, un piloto es una persona mucho mejor preparada e inclusive pues, lo ideal es tener una segunda carrera, no solamente estudiar aviación, sino tener una mejor preparación. Y así las aerolíneas a nivel mundial están exigiendo cada vez más eso, que el piloto no solamente haya estudiado aviación y todo lo que lleva la carrera de aviación, sino que se haya preparado más y tenga una tecnología o sea profesional en otra Si usted estudia en Colombia, usted arranca, me imagino que con estos avioncitos chiquiticos, uno va aprendiendo en avionetica y todo ese cuento. Pero para uno llegar a ser un capitán de un avión grande, ¿uno también tiene que seguir estudiando o eso va llegando es por la experiencia? No, uno arranca en los aviones pequeños, como decía Nacho, ¿cierto? Y arranca volando y sacando sus licencias de vuelo en aviones pequeños, cogiendo su experiencia inicial. Ya después, el reto es tener un buen trabajo, conseguir una aerolínea que te contrate y empezar a sumar esas horas de experiencia que te van a dar el paso después de ser capitán, ¿cierto? Cuando uno está en una aerolínea, uno primero hace su curso inicial de ese avión, y eso es un curso bastante exigente, ¿cierto? Y cada 6 meses vas a ir a simulador a repasar todas esas maniobras y vas a hacer una escuela y te vas a calificar en ese avión. ¿Dónde se califica uno y el simulador? ¿Dónde es? ¿Aquí en Colombia hay eso o es en Estados Unidos? Ya hay unos aquí en Colombia, pero generalmente es en Estados Unidos y en Europa que uno hace esos entrenamientos. ¿Usted tiene que ir cada 6 meses a hacer un examen? Exactamente. Cada 6 meses uno va y valida su licencia de vuelo. Y si no pasa ese examen, lo tiene que repetir. Y si lo repite y le va mal, entonces se le acabó su cuartico de hora. Entonces explíqueme una cosa, usted tiene una licencia que la sacó aquí en Colombia. Sí. Pero usted igualmente debe tener una licencia internacional que lo acredite para usted poder aterrizar en Miami, en Madrid, o cómo funciona esos permisos o esas autorizaciones para que un piloto pueda ir a otras partes. Exacto. Como la Aerocivil de Colombia está homologada a nivel mundial, ICAO. Entonces, como ellos están homologados, cumplen con los programas necesarios y le dan a uno esa licencia te sirve para operar un avión con matrícula colombiana aterrizando en otro aeropuerto a nivel mundial, ¿cierto? La Aerocivil está en esos estándares donde uno puede, con la licencia colombiana, poder estar operando en otros aeropuertos a nivel mundial. Usted trabajó durante 15 años en Avianca, después estuvo en Emiratos, Sí, yo trabajé 14 años en Avianca, después estuve en Tampacargo, en la parte de vuelo y de dirección de operación de vuelo también, la parte administrativa. Y después me fui para Emiratos, la aerolínea Emirates. Que esa es de las más grandes del mundo, la más grande. Es una de las más grandes del mundo, sí.
es una aerolínea que prácticamente sus vuelos son todos internacionales. Tienen 2 flotas de aviones grandes, muy importantes, y están basados en Dubái. Dubái es la base principal de ellos. ¿Por qué hay tanto colombiano, o había mucho colombiano piloto allá? ¿Por qué? Hay gente que ha emigrado a estas aerolíneas con el interés como de volar esos aviones y esa operación que es un poquito, digamos, un poquito no, es muy enriquecedora y es de pronto la meta de muchos pilotos poder llegar a volar a todo el mundo en una buena compañía. O sea, tener ahí en el listadito cuántos aeropuertos ha aterrizado distintos en el mundo. Sí, uno va y conocer y tener todo. Le pregunto, sí, señor. Con conocimiento de causa, porque tengo varios amigos que en su momento cuando trabajaban con ACES, si acaba ACES y se empieza a dar precisamente, digamos, lo que ese exilio precisamente hacia ese tipo de aerolíneas. O sea, sí, algo produjo entre el gremio de los pilotos que cuando se acaba ACES, aquí en Colombia, muchos empiezan a buscar precisamente volar en esas aerolíneas. Claro, se acaba una compañía grande de ACES y quedan muchos pilotos sin trabajo. Obviamente el mercado colombiano ya estaba completo y les toca mirar dónde trabajar. Muchos terminaron trabajando en el Medio Oriente, en la India, sí, señor, y en Dubái, pues volando, allá hay varias aerolíneas. Pero, o sea, ¿quiere decir que el piloto colombiano es apetecido en el mundo? Sí, los pilotos, no solamente los colombianos, Nacho, los pilotos en este momento son muy apetecidos a nivel mundial. La industria está creciendo bastante y hay una demanda bastante grande a nivel mundial para pilotos. Las compañías como la que yo trabajé y les ayudé en un plan de reclutamiento también, constantemente están viajando a todos los países buscando pilotos para reclutar, porque están creciendo y la demanda es grande y están creciendo bastante. ¿Cualquier piloto que venga del extranjero puede venir a volar aquí a Colombia o tiene que cumplir con unos requisitos que exige Aerocivil para volar aquí? Bueno, uno cuando va a volar a un país tiene que homologar la licencia. Sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando me fui a volar a Dubái, saqué licencia en Emiratos, licencia de vuelo, de la GCAA, que es la Aerocivil de allá, y ellos, uno cumple, hace todos los exámenes y todos los requerimientos para uno tener la licencia de vuelo de ese país. Aquí en Colombia entiendo que pueden entrar pilotos a volar como copilotos, pero el piloto al mando de un avión con matrícula colombiana debe ser de nacionalidad colombiana, ¿cierto? Porque aquí en Colombia hay suficientes pilotos para suplir el mercado. En esos países donde no hay, como Dubái, que tiene alrededor de 4.000 pilotos y locales son escasos 500 pilotos y no encuentran más pilotos, les toca abrir la puerta para que venga gente de otros países y poder crecer la compañía, ¿cierto? Claro. José, usted nos da un dato muy interesante y yo quiero que nuestro piloto invitado hoy aquí a la mesa de trabajo nos haga como una aclaración. Usted me hablaba de ¿cuántas horas de trabajo? 90 horas de vuelo. Eso es lo que dicen, ¿sí o no? Y eso es lo que está ahora en las redes. Sí. Usted ahorita me decía, no, es que son 180 o más. ¿Cómo es la vida de un piloto? ¿A qué hora se levanta? Por ejemplo, usted que le tocó estar aquí en Colombia, tomar un vuelo Medellín-Bogotá, y me imagino que van con el lechero por todo el país, ¿sí o no? Bogotá-Cali, Cali-Santa Marta, San Andrés, en fin, y empiezan a volar no sé cuántas horas. ¿Y esas horas cuándo cuentan? ¿A partir de qué momento empiezan a contar? Las horas de vuelo se cuentan desde que el avión se empieza a mover, ¿cierto? Hasta que quede parqueado el avión y se apagan los motores. Esas son las horas de vuelo. O sea, ¿usted puede montar el avión 5 minutos antes? No, Nacho, porque pero yo... Pero si se monte no arranca. No, pero espere, escuche la explicación, que es interesante. Sí, si yo voy a hacer un vuelo, digamos que sea un vuelo nacional, porque internacional es un poquito distinto. Yo debo estar presentado en el aeropuerto 1 hora antes del vuelo, ¿cierto? Sí. Y ahí yo voy al despacho, cojo mi plan de vuelo, reviso reportes de tiempo, reviso los NOTAMs, o sea, las condiciones de los aeropuertos a los que voy a volar o los que voy a sobrevolar y la ruta. Eso lo repaso con el copiloto o el compañero con el que yo vaya a volar y de ahí los dos nos vamos al avión. En el avión tenemos que hacer varios chequeos, uno interno y otro externo. Uno de los dos, muchas veces el piloto o el copiloto, cualquiera de los dos, hace un walk around que llamamos, que es una inspección exterior del avión, donde va paso por paso verificando que el avión está en perfectas condiciones. Y el piloto que se queda en la cabina hace todos los chequeos internos de la cabina y eso toma tiempo.
y eso hay que chequear todos los sistemas y hacer digamos que un procedimiento en el que uno hace todos los chequeos y queda listo para el vuelo. Bueno, y haciendo una acotación, pues desafortunadamente el aeropuerto de José María Córdoba está lejos, entonces hay que estar con mucho más, hay que madrugar un poquito más. Listo, y usted arrancó y le tocó, y usted tiene un plan de vuelo, usted en el día le dicen, vea, tiene que viajar Medellín, Bogotá, Bogotá, tal parte, a usted les dan como un plan de vuelo y cuántas horas máximo pueden volar en el día, y a qué hora vuelve usted a su casa. Bueno, esas horas de servicio tienen unas limitaciones en las regulaciones del aerocivil, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo está en servicio un piloto y cuántas horas de vuelo puede hacer al día? Y eso depende de cuántos aterrizajes haga en el día. O sea que más o menos todos los pilotos volarían un promedio igual de tiempo, ¿o no necesariamente? No, depende de cómo la compañía programe los pilotos. Generalmente sí, generalmente uno trata de, como administrativo o la compañía siempre va a tratar de ser muy eficiente, sacar esas 90 horas y poder tener un menor costo ahí con los pilotos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay unas horas de duty o de servicio y hay otras horas de vuelo. Entonces, las horas de duty empiezan a contar una hora antes de que yo empiece el vuelo, ¿cierto? Sí. Porque es una hora antes que yo llego y hago todos esos chequeos y empiezo el vuelo, ¿cierto? Ya después de que arranque el vuelo, yo llego a Bogotá y si hay mucha eficiencia, pues a la media hora puedo estar iniciando el siguiente trayecto, ¿cierto? Sí. Si hubo alguna alteración o si el itinerario está hecho para que yo me demore 1 hora en tierra o 2 horas en tierra, pues va a ser tiempo que el piloto no está volando, pero que es un tiempo que está en servicio de la compañía, ¿cierto? Ahí está en el aeropuerto, listo y disponible para arrancar un vuelo. ¿Y cuántas horas al día se le está permitido a un piloto hacer en el día? No sé exactamente la regulación ahora, Nacho, porque como estuve volando 10 años por fuera, sí, pero generalmente son 12 horas. ¿Ah, 12 horas de vuelo? No, de duty, desde que te presentas hasta que termine. Y eso depende también si te presentas a medianoche, si te presentas a las 8 de la mañana, porque va cambiando. Entonces, no puede ser un poquito menor si te presentaste a las 2 de la mañana, porque no es lo mismo una persona que se presenta a las 2 de la mañana a trabajar que el que se presentó a las 10 de la mañana y pudo dormir toda una noche. Entonces, la regulación, dependiendo de las horas en que se presenta el piloto, da las horas de servicio y de vuelo que puede volar. Entonces hay que ir a la minucia y mirar a qué horas te presentaste, cuántas horas de servicio tenés, cuántos aterrizajes vas a hacer, entonces cuántas horas de vuelo puedes volar. Tranquilamente usted en un día vuela efectivamente 4 horas, y 4 horas se la pasa en los aeropuertos. Puede ser muy factible, sí. Cuando hay una operación, digamos, cuando es un avión de rango medio que esté volando nacionalmente, se presenta mucho eso. Cuando la operación es internacional, que el vuelo es largo, ya sí no está tanto en tierra, sino que uno está más en vuelo, ¿cierto? Ya se reduce el tiempo de servicio y se ajusta un poquito más al tiempo de vuelo. Entonces, en resumidas cuentas, el tiempo cuenta desde que usted prendió el avión hasta que lo apagó. En otras palabras. ¿El pre no cuenta? Porque el avión se empieza a mover y primero te remolcan y después ya prenden los motores. Exacto, ¿cierto? Entonces, cuando soltás el freno y cuando cerrás las puertas, que empiezas a moverte, y ya cuando parqueas y apagar motores, ahí ya termina el reloj. Ahorita nos manifestaba que constantemente se capacitan. ¿Hay una capacitación especial para abordar o para suplir como necesidades o una situación fuerte? ¿Te ha tocado pues como una situación difícil? Un piloto siempre está muy atento y está siempre listo a reaccionar para situaciones difíciles que se puedan presentar. Hay veces uno tiene, digamos que situaciones donde uno reacciona rápido y corrige, y de ahí el buen entrenamiento en las tripulaciones, lo importante que es, y tener muy bien capacitada a la gente y tener que la gente también esté en muy buena disposición y muy alerta para poder reaccionar bien en cualquier momento que lo tengan que hacer, ¿cierto? Mario, siempre vuelven al origen. Es decir, usted vive en Medellín, entonces vuelo por todo Colombia, pero estoy hablando más de lo local, que es donde más movimiento hay, y siempre termino en Medellín o no. No necesariamente, Nacho. O sea, yo llevo mucho tiempo desconectado pues, de ese tipo de operaciones, pero por ejemplo cuando yo volaba en Emiratos, nosotros como hacíamos vuelos más largos, yo salía siempre de Dubái, llegaba a un destino, Europa, África, Asia, donde fuera,
Ahí dormíamos y al otro día regresaba. Inclusive había unos vuelos más largos, que íbamos a Australia y hacíamos, después íbamos a Nueva Zelanda, a Auckland o cualquier parte. Entonces íbamos durmiendo en cada destino. Un día en Singapur, después otro día en Melbourne, el otro día en Auckland, y de regreso íbamos durmiendo en los destinos. ¿Un vuelo de esos? ¿Cuántos días? Porque ya no está hablando de horas. 5 o 6 días un vuelo. 5 o 6 días por fuera de la casa. Sí. Aquí don Hernán Rendón me hace una pregunta bastante interesante. Y cuando es un vuelo fallido, pues arrancaron, cualquier emergencia, me devuelve. ¿Se lo cuentan o no se lo cuentan? Pues, obviamente... O por clima le cerraron tal aeropuerto. Eso, o sea, no, eso está contado desde que prendió el motor. Desde que prendió el motor, claro. Eso siempre está contado desde que se prende el motor hasta que se apaga, pues, o desde que remolca uno atrás hasta que apaga motores, se cuenta el tiempo de vuelo, si esa es la pregunta. Sí. El tiempo de servicio, uno está en servicio hasta que se va para la casa, ¿cierto? ¿Cuánto descansan los pilotos? Porque sabemos que con la diferencia de altura, las horas de vuelo, no es lo mismo que Oiga, estar... le voy a contar una cosa. Mario me contaba un dato muy particular la otra vez y me decía que no es lo mismo viajar de oriente a occidente que de occidente a oriente. Es que Se por cansan eso, más si van de aquí para China que si se devuelven. Sí. ¿No? Algo así me contaba usted. Al revés, sí. Al Cuando revés. uno va hacia el este, el jet lag Sí, le es que por eso pega también. muy durito. Uno allá se descuadra de horarios y no duerme bien y cuando se devuelve lo coge mismo. O sea, uno llega, vuela hacia el oeste y uno al otro día ya se lo... ¿Y se cuánto es el cuadra más descanso fácil. de la pregunta de ¿Cuánto Lina? es el descanso? El promedio? descanso depende de las horas voladas, ¿cierto? Y depende de lo que te programe la compañía también. Nosotros generalmente en Emiratos hacíamos un vuelo, pero ellos lo tenían muy bien sincronizado, porque yo, por ejemplo, llevaba un avión a Múnich y llegaba a Múnich y yo sabía que en ese avión al otro día yo lo llevaba de Múnich a Dubái, o sea que yo tenía 24 horas. Como lo entregué ahí, yo me iba para el hotel y al otro día yo ese mismo avión que llegaba de Dubái era el que cogía para devolverme para Múnich. Y eso está permitido. Que Pues, después de un vuelo la tan largo usted llegue a Múnich y ahí mismo al otro duerme y se devuelve. Así es que lo Es tiene como ir a programado. Coveñas y volverse al otro día. Ay, ay, ay. Allí Termina uno cerquita. cansado. No, Y sí. pongo el ejemplo muy folclórico, pero váyase para Coveñas, duerma esta noche y devuélvase otra vez para Medellín mañana. El Eso cansancio, cansa. claro. Sí, claro que pues Dubái Múnich son 7 horas de vuelo, ¿cierto? Entonces uno volaba 7 horas, descansaba 24 horas y a ellos les cuadra muy bien eso, les engrana muy bien en la operación. Otra crítica que vemos que salió pues con todo este asunto del paro de Avianca es que ustedes llegan, hunden acelerador, despegaron, decolaron, ¡pum! Y rico. Y ya el avión se fue solito. Que la responsabilidad allá arriba, lo han dicho aquí en las redes, no, pues un pillazo con El la piloto tecnología. automático, pum, a ver mandan qué un tanto botoncito es. y allá se sientan y qué más, hombre, ¿vos qué has hecho? ¿Qué tan cierto es eso? Sí. Bueno, yo te cuento desde mi experiencia. Nosotros cuando tenemos unas ventanas donde las fases de vuelo son críticas, ¿cierto? Antes de iniciar un vuelo hay una fase crítica donde todos los chequeos y la programación de las computadoras y todo tiene que ser muy bien hecho y con mucha atención y los dos tienen que estar muy concentrados. Sí. Igual el despegue, igual el ascenso, porque está saliendo de un área congestionada, con mucho avión. Ya cuando uno llegue al crucero y ha terminado, digamos, las listas y los chequeos que tiene que hacer después del despegue, ahí hay un descanso, ¿cierto? Si es un vuelo corto, no lo tenés. Porque si es un vuelo de media hora, Medellín, Bogotá, ya vamos cuando para usted abajo llegó otra arriba, vez. ya tienen que empezar a Exacto. descender. Entonces, ahí no, porque tenés que hacer lo que nosotros decimos un briefing o digamos que tenés que repasar la aproximación que vas a hacer, coordinar muy bien, hacer las listas del descenso, hacer todo lo que hay que hacer antes de aproximar, ¿cierto? Que Sí. es programar la aproximación, coger el último reporte de tiempo, hacer todo, bueno, uno tiene una cantidad de cosas que tiene que hacer, ¿cierto? Cuando es un vuelo largo, de pronto entonces uno ya tiene un espacio para digamos que no tan atareado, pero siempre en función del vuelo. Uno nunca descuida el vuelo, que esos botones no. Uno siempre está, mira, nosotros nos enseñaron en Emiratos que yo salgo y yo llego a mi crucero, y lo primero que yo pienso es, si aquí me falla un motor, ¿para dónde me voy a ir? O si yo tengo una falla, ¿cuál es mi aeropuerto más cercano? Es este. Tengo el reporte de tiempo, sé cuántas pistas tiene, sé qué tipo de aproximación está en uso, todo eso. Entonces yo siempre llega al crucero y uno empezaba, este es el que sigue y este es el que sigue. Entonces uno llegaba, pedía reportes de tiempo, miraba todo lo de ese aeropuerto y lo tenía estudiado y listico. Iba soltando un aeropuerto y iba cogiendo otro, todo el tiempo. Y haciendo las comunicaciones y verificando consumos de combustible y haciendo una cantidad de cosas que uno tiene que hacer a bordo. Sí. Que uno se acostumbra a hacer esas tareas que de pronto le vienen fácil
y digamos que muy secuenciales, pero es trabajo y tiene que estar uno muy atento y alerta a hacerlo, porque el día que no lo haga y tiene algún imprevisto, piloto. entonces ahí sí Le fue culpa del pregunto piloto. algo. Y eso. Alguna vez tuve la oportunidad cuando se ganó el colombiano ejemplar hace muchos años, o algunos, el señor Héctor Mora, entrevistándolo. Yo le preguntaba que cuál era esa anécdota entre muchas en uno de sus vuelos. Y me contó que a raíz de una turbulencia, el avión seguía su curso y de un momento a otro el avión se quedó boca abajo. O sea, todas las maletas se vinieron literalmente al piso. O sea, el caos al interior del fuselaje fue impresionante. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Qué me ha Lo pasado? más raro. Con lo que va a empezar a escribir el libro, me supongo. No, pero ¿cuál es Esa el avión, anécdota de cuál es el apertura. avión con mayor cantidad de pasajeros que ha pilotado usted? Un 777, 450 pasajeros. No le puedo creer. Sí. Ah, pero es que ese avioncito es grande. Ese avión es Un grande. Airbus. No. Boeing Un Boeing 777. 777. Ah, es que 450 almas son bastantes personas. Es mucha gente. Y esa anécdota que usted... Esa anécdota, porque la de Héctor Mora me dejó impresionado. Bueno, pues uno sí tiene eventos que ha tenido en la vida donde uno le toca estar muy alerta y reaccionar, y uno se viene a asustar es ya como después de que pasan todas esas cosas. Porque aquí la barriga quedó para arriba, qué susto. Cuando Sí, cuentan eso esto. se llama un unusual attitude. Eso es que el avión entra en digamos que una posición no deseada debido a una turbulencia, ¿cierto? O por alguna falla de un control de vuelo. Y si no es experto, no sabe volverlo a enderezar. Por eso es que hay que saber. Exacto. Dentro de los entrenamientos que hacen en cada 6 meses está ese entrenamiento. ¿Y sabes cómo lo hacen? Por ejemplo, en Emiratos, uno le decía, el entrenador le decía, cierre los ojos y mire para abajo. Y llegaba y cogía el simulador y ponía el avión invertido o en una situación anormal. Y le decía, bueno, ahora mire para adelante y recobre el vuelo. Y uno cogía el avión y tenía que reaccionar como a enderezar el avión y ponerlo otra vez nivelado en vuelo, ¿cierto? Ese es parte del entrenamiento que hace ¿Y un su simulador. anécdota? ¿Ah? ¿Y su anécdota cuál es? Mi anécdota. Hemos tenido turbulencias fuertes. Yo he tenido, es que son muchos años, 28 años de aviación, he tenido turbulencias fuertes, he tenido en aproximaciones lo que se llama una cortante de viento fuerte que ha obligado a hacer un sobrepaso, tal vez en condiciones difíciles. He tenido pérdida de motor despegando. Pero Lo habitual. Pero eso me ha pasado una sola vez en la vida. Muy bien. Y las aeronaves ahora son de una tecnología impresionante. Impresionante. Y estoy hablando me pasó hace 22 años, o sea, hace muchos años. O sea, Le hago una aclaración a los televidentes que están preguntando. No, él en la actualidad no trabaja en Avianca, ya tiene otros quehaceres, trabajó muchos años allá, durante 14 años, estuvo por fuera del país. Queríamos escuchar pues como todas estas anécdotas y entender que son seres humanos también, que no es tan fácil. O sea, llegue al aeropuerto tempranito, vuele todo el día y llegue, o sea, no es lo que muchos, no, es que trabajan 90 horitas al mes, no, es que la 90 súmele cada estadía en el aeropuerto, son 1 o 2 horas, Sí. Están trabajando, igualmente están ahí. Me contaba un dato muy curioso ahorita antes de entrar al programa. ¿Usted qué avión cree que vuela un piloto con mucha experiencia? El que más experto, ¿qué avión debe volar? Uno piensa que uno de los grandes. Nervos. Pues de me los más contaba una grandes. cosa, Mario, ahorita y no necesariamente es el más grande, porque el más grande no necesariamente es el más pesado. Me decía usted que mientras más experiencia se vuelan los aviones más pesados, y no necesariamente el más grande es más pesado. Muy sí, interesante. pues, ese dato. pero generalmente el avión más grande sí es obviamente, entre más grande más van a pesar. Lo que muchas compañías hacen es que tienen escalonados los aviones y muchas veces es por peso. Entonces, de pronto el avión más moderno no es el que los pilotos antiguos vuelan porque están volando, es el avión más pesado. El avión más moderno de pronto es un poquito más liviano y hay pilotos junior o menos antiguos volando esos aviones. La última pregunta de mis televidentes: ¿por qué tienen que botar el combustible si hay una emergencia? Y bien caro, dice, y el combustible bien caro. Ay, por Dios. Ante cualquier conato lo tiene que botar. ¿Por qué, Mario? Bueno, el peso las limitaciones de los aviones es que el avión está el peso de despegue siempre va a ser superior, va a tener más capacidad de despegar pesado que aterrizar. Entonces, ¿por qué está diseñado así? Entonces, porque en el vuelo te consumes el combustible y ya el avión está hecho para resistir esas 2 o 3 gravedades que vas a resistir aterrizando
con un peso muy inferior al que despegaste, ¿cierto? Entonces, cuando uno despega y está muy pesado, pues uno puede despegar, en el caso mío despegamos con 100 toneladas de combustible. Por Dios. Exacto, 300 toneladas despegamos nosotros y 100 era combustible. Si íbamos a aterrizar, íbamos a exceder el peso máximo del fabricante para aterrizar. ¿Qué se puede hacer? Si uno está en una emergencia, uno simplemente aterriza, el avión no le va a pasar nada, simplemente que le van a tener que hacer un chequeo muy, muy grande después que todo esté bien, ¿cierto? Pero para prevenir todos esos chequeos y todo ese procedimiento está el sistema de botar combustible por las alas. Oiga, y Mario, bajarle el ¿y peso. usted conoce eso? ¿Cuánto vale un galón de gasolina a un avión? Ah. ¿Cómo está? Depende, Nacho. Es que también se consigue extra y corriente. Extra ¿Qué? corriente y full. ¿Qué dicen? Y dice, Cuento para taxistas. ¿cómo me cuenten? ¿Cómo así que depende? Depende de dónde se compre. Entonces, un galón le En puede valer a Venezuela es uno barato. $3 o le puede valer $6, depende de donde usted lo compre. Ah, bueno, pues tampoco es tan costoso. Pues 6 Eso. por 3, 18 mil pesos. ¿Dónde está así de caro? Acá, De $6, ¿dónde lo consigue en usted? el norte de Nueva York, en la costa ¿Y el de oeste, $3 en dónde? aquí en Colombia, en 3 por 3, 9. Y en Venezuela, un ¿cómo galón. es? Era muy barato. Sí, es muy barato. Lo que pasa es que ellos tienen todos unos precios muy estandarizados y cuando son compañías grandes hacen hedging y manejan unos proveedores y unos precios Bueno, muy... Usted les no- quería... Sí, adelante. Cortico. Usted nos habló más o menos del panorama a nivel internacional, pero en Colombia, ¿hay mucha oferta de pilotos o no? Entiendo que sí, pero de pilotos sin experiencia. Ya. Sí, mucho estudiado, pero no ha podido tener la No ha experiencia que es podido lo que se conseguir requiere. trabajo, entonces con poquitas y no horas. es tan fácil, no es tan amplia la Y plaza sí, para es verdad conseguir que trabajo. mucho paisa, que Medellín saca mucho piloto. Creo que sí. Aquí hay 2 escuelas de aviación, Halcones y ADA, y La pregunta que le iba a hacer a Alexea, que enseguida lo tengo que regañar, porque un televidente me regañó. ¿Cuál? Y usted se gozaba mucho la comidita del avión, porque uno cuando va de vez en cuando de la goza, ¿sí o no? Pero últimamente la han dañado. Es la ¿Usted sí misma. come bueno en el avión o no? Es la misma de los O a usted les pasajeros, dan ¿o no? cierto privilegio de, hombre, a mí tráeme un filet miñón bien rico. bueno, te cuento cómo me iba a mí en Emiratos. En Emiratos nos daban comida de muy buena comida. Era la misma comida que ofrecían en clase ejecutiva de primera clase, Sí. que era una comida de muy buena calidad. Sin embargo, uno se cansa de la comida de avión. Yo últimamente llevaba, Coquita. sí, yo pedía a un restaurante y llegaba con mi comida para los vuelos porque me cansé del sabor de la comida. Yo le puedo hacer una pregunta pendeja. Lo que uno ha visto en las películas, en esos vuelos de emergencias, que se le sale el techo, que se partió el avión, que abrieron una ventana y la gente salió volando, ¿eso es más ficción o realmente eso sí puede suceder en Eso un pasó en vuelo? los Andes. No, sí, claro, con los jugadores. Sí, Pero no porque abrieron una ventana o porque abrieron un avión. No, yo no. Perdón, una ventana o una puerta. Sí, sí. No, el avión está presurizado y en vuelo no te va a permitir abrir una puerta. Porque el sistema no deja hacerlo. El avión tiene que estar despresurizado para poder abrir una ventana o una puerta. Y claro, muchas de las películas y de la ficción está basada en cosas reales que han pasado, ¿cierto? Pero obviamente pues Hollywood las lleva Al a otro extremo. nivel, Ahora ¿cierto? es con- Es verdad. Bueno, Mario, muchas gracias. Y me voy a Mucho tomar un gusto, atrevimiento. Saludas a su papá. Su papá fue un gran médico porque ya está retirado, el doctor Escocia, absolutamente reconocido en la ciudad. Mándele un saludo muy cordial, en verdad, porque fue una persona en el campo médico de nuestra ciudad absolutamente reconocido el doctor Escocia. Muchas gracias. Queríamos ver el factor humano. Porque ahorita, Germán, nos vamos a lo que dijo el señor Efraín Móvil. Está como bravo y ese hombre, pues, mejor dicho, va a acabar es con todo. Pero bueno, hay una gran responsabilidad como lo queríamos mostrar detrás de cada tripulación. Una responsabilidad gigante. Y uno manejando un avioncito con 450 pasajeros, pues yo creo que uno ahí no puede dar papaya. Ahí no puede no dar papaya. Y así vaya una avioneta con 3 o 4, tampoco. una responsabilidad. Vaya a ver dónde se cae. Y si cae encima de un colegio. No, Pues por Dios, es que por todos los lados es una cosa no hay complicada. manerita de pelear. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y vamos con una ronda de noticias porque hoy estamos cargados de mucha información y no sé a qué hora la voy a sacar. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. En el mes
mes del amor y la amistad, Ortoimplant trae para ti ortodoncia y blanqueamiento con inicial todo incluido. Implantes 3x2 con raíz, soporte y corona. Prótesis con el 20% de descuento. Financiamos con tu cédula en el Parque de Envigado 379-1869 y en el Centro Comercial El Punto de la Oriental 511-8383. Ortoimplant, creando sonrisas. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Nuevo Citroën C3, único como tú, más de 50 opciones de personalización, motor 1,6 turbo de 90 caballos de fuerza, versión diésel y gasolina, 4 airbags, radio Smart Touch Citroën de 7 pulgadas, cámara a bordo Connected Cam Citroën, todo desde 55.990.000 pesos, teléfono 444-0667. Bueno, vamos rápidamente con nuestra ronda informativa. Y voy a arrancar con Duber, que está aquí, se habla. Primero, vuélvame a contar la historia pues, de los 2 policías que capturaron, porque ayer se nos quedó. Yo sé que no hay imágenes, pero no importa. Rápidamente, llegan 2 señores, toman a este señor. ¿Qué fue todo lo que pasó? Don Nacho, el hecho sucedió en Manrique. Sí. Allí 2 uniformados pues le solicitaron a un ciudadano que les prestara los documentos, una requisa, él pues accedió, les entregó los documentos, los requisaron y le requirieron el celular para comprobar que el celular no era hurtado. Pues una vez lo revisaron, los 2 patrulleros le dijeron que el celular estaba hurtado, que estaba como reportado, que para devolvérselo pues le tenían que entregar 200.000 pesos. La persona se rehusó y dijo, no, yo no les voy a dar ninguna plata para entregar, para que me devuelvan el celular. Ellos le dijeron, bueno, si usted accede, pues nos lo debe dejar en la tienda de la esquina, ya sabe que puede entregar la platica y le devolvemos el celular. El señor no accedió a la petición y días después, pues él los denunció. Cuando se lo encontraron nuevamente, lo que hicieron fue que lo golpearon y le quitaron 580.000 pesos que tenía en su poder, así como los documentos de identidad. El señor se fue, nuevamente interpuso pues allí el denuncio, hasta que los capturaron el pasado viernes, y cuando los capturaron ellos tenían en su poder también 5.6 gramos de cocaína y tenían los documentos de la persona a la que habían agredido y le habían quitado el celular. Yo dije que iba a regañar a Alex al aire, ¿Qué pasó? porque una persona o 2 personas me escribieron y me decían, hombre, a Alexea, ¿cómo se le ocurre decir que un policía... ¿Cómo fue que usted En dijo? muchos casos. Que para ser policía se necesita la cédula y no está reportado en Procrédito. Pero eso sí, pues, sí, me pareció como, me quedé pensando y dije, no es justo. Porque a la hora cuando tienen que dar la cara, a ellos sí son las que dan yo la no mano. dije que todos. Que hay malos, hay malos. Y fue en el caso precisamente de que en vez de llevarse a este personaje para el centro más cercano que estaba ahí latente, se lo llevaron para otro lado. Liliana, ¿cómo así que vamos a poder solucionar conflictos durante un periodo de tiempo? Y me voy, como yo vivo agarradito con usted, vamos a poder ir allá a esa comisaría o yo no sé a dónde y vamos a arreglar nuestras diferencias de nombre. Claro que sí, Nacho. Esto lo está haciendo el Ministerio de Justicia. También se unen todas las alcaldías y gobernaciones del país con la intención que los juzgados no se llenen con una cantidad de casos en muchos de ellos se pueden solucionar conversando, llegando a algún tipo de acuerdo. Esto va a ser el día de hoy, el día de mañana 27 y el 28, y es como un servicio de conciliación que va a ser gratuito. ¿Esto dónde se va a poder hacer? En las casas de justicia, en las inspecciones de policía, en las notarías, en las comisarías de familia, entre otras. Pero ¿qué es lo que yo puedo? O sea, si yo estoy peleado con usted, ¿puedo ir allá a Sí, cuadrar? señor. Problemas, por ejemplo, de ruido. Es que a mí no me gusta toda la bulla que usted hace. O es que su mascota siempre viene y usted me deja ahí lo que no me tiene que dejar. Entonces, todo ese tipo de conflictos son los que se van a poder solucionar para que así los juzgados no se llenen y pues si se les pueda dar trámite a cosas de pronto un poco más graves. Muy bien, don José Fernando Gil, con 10 meses de anticipación se habla, y yo sé que usted no la tiene en su cabeza, pero se empezó hoy el run, 10 meses de anticipación, ¿usted sabe qué? No, Colombia Moda. Ah, Y ya sí, habló la Nacho, información de decir que... pero yo la tengo. Ah, buenísimo, José, pensé Sí, que le iba a Nacho, caer. Es que como no tengo el listado suyo, pensé que le iba a caer la recuerde que Oiga, hablamos ¿cómo así de- 10 meses de anticipación están diciendo que esto ya no es viable Colombia Moda, en su versión número Pero 29? es que recuerde que cayó un 54% la última versión. Y recuerde que algo se ventiló de la posibilidad de que la feria
se fuera para otros destinos, y en su momento se desmintió por completo. El que salió con el rumor fue el gobernador, y la ministra Lacotura en su momento dijo que no. Todo parece indicar que el run sí tenía asidero. Sí, señor. Tenía asidero, y vea la caída por un lado de la feria. Y por otro lado, mire que ya cuando empiezan a desmentir, escuché ¿por qué están desmintiendo? Colombiano diciendo, no, ni a fundas, eso sigue. Uy. Pero en el fondo tiene razón Colombiano en decir eso, porque ante las crisis hay que apuntarle a eso, o sea, hay que estar en ferias, hay que buscar clientes. Renovarse. Pero la caída fue muy grande, Nacho. 54% nunca se había visto en todos los años de las dos ferias. Para que se desquite, ¿qué otra información me tiene? Nacho, le cuento que se realizó el Congreso se realiza el Congreso de Analdez hoy y mañana en la ciudad de Medellín. El presidente de la República estuvo en la mañana en compañía de varios de sus ministros, y entre otras, se comprometió en los 10 meses que le quedan de gobierno, por Dios, con este sector que está bastante golpeado pues en el país. Este sector, o mejor la ministra dice que el sector está golpeado, entre otras, porque Brasil, Ecuador y Venezuela están decreciendo el 3, el 1,5 y el 18% respectivamente. Y nuestras exportaciones dependen de esos tres mercados, claro. Brasil, Ecuador y Venezuela. Ya le entiendo, entonces obviamente nos van a afectar, porque si ellos están decreciendo quiere decir que van a importar menos. Entonces de una u otra forma nos va a aporrear. Colombianos. Pero también dice que en lo corrido del año las exportaciones han crecido un 22.7%. que es el crecimiento más grande desde 2011, donde crecieron un 44%. Y dice que este crecimiento se debe sobre todo a industria, al sector minero energético y al sector agrícola. Cifras acomodadas. El 76.8% de las empresas manufactureras, sostiene la ministra, no innovan. El 4% de las empresas no sobreviven en el tiempo. El 11%, hay una necesidad del 60% de técnicos y tecnólogos, y en el mercado solo hay un 11% de empleados con esta formación. Esos pues algunos datos. Se está trabajando bastante en el tema del aguacate Hass. Se le está a 7 departamentos, a 600 productores, se les está apoyando. Y dicen que entre 2010 y 2017... En 2010 se tenían 168 mercados, hoy se tienen 191 mercados. Y se tenían 9.500 productos en 2010 y hoy se tienen 10.514 productos. ¿Para exportación? O sea que, sí, para exportación. O sea que se ha crecido bastante. El TLC, y ahí es donde me parece que las cifras sí son un poco preocupantes, porque sacaba el pecho diciendo que en 5 años, gracias al TLC, las exportaciones a Estados Unidos han crecido el 12.3%. A mí me parece que es muy poquito. Total. En 5 años. Y a la Unión Europea en 4 años han crecido un 16.2%. También es muy poquito. Lilia, entre otras, pues hablando de que el presidente estuvo por acá, también estuvo el señor Petro. Usted se lo encontró. ¿Qué estaba diciendo para en Bello? Yo no sé, estaba como... Bueno, le cuento, Nacho, que el señor Petro, como usted lo menciona, que es candidato a la presidencia, estuvo en la ciudad de Medellín. ¿Candidato o precandidato? ¿O él va ya solito? Él va por firmas. Y va solito, entonces sí es candidato. Bueno, sí, listo. Pues se espera que sea candidato. Muy bien. Bueno, lo que estuvo haciendo en Bello, eso fue una jornada durante toda la mañana. Primero estuvo en la Universidad de Medellín en una charla con estudiantes de Derecho y todo el tema de la facultad, y él dice que su campaña va a estar basada en todo el tema de la corrupción. Asegura que hay que restablecer, regenerar y restaurar, porque todo esto que está pasando con el tema de la corrupción pues tiene muy afectado la imagen del gobierno y el país como tal. También mencionó, Nacho, que va a montar ya su sede en el municipio de Bello, ya va a tener una sede para toda su campaña. Y ahí está, lo recibieron muy bien. ¿Dónde te tenía que ir? De los Suárez, mira, no creo. Yo no sé, yo no sé. Usted no sabe, ay. Bueno, Lina, usted tiene la de César Pérez, la de Itagüí, cafeteros, desplazamiento, becas de maestría. ¿Qué me quiere contar? Vale, voy a contar algo que quedó pendiente y que yo sé que muchas personas están esperando ese lado de la noticia. Resulta que ayer estábamos viendo cómo entonces el lote Tulio Espina en Bello es la mitad de la alcaldía y la mitad de la gobernación. Recordemos que ayer nuestro invitado nos contó que en la reunión que tuvieron entre ambas partes se decidió, recuerde que el proyecto iba en la totalidad del lote, sin tener en cuenta que el 50% era de la alcaldía. Entonces ya se replanteó. ¿Qué quedó en resumen? Que va en el 50% que es de la gobernación, se va a trasladar la fábrica de licores y el autódromo. El otro 50% más tarde, después les contaré,
qué va a pasar, porque eso es de la alcaldía. ¿Qué pasa por el lado de Itagüí? Resulta que el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, pues dice que sí, que muy bueno, que el traslado se va a dar, pero que el cambio del uso del suelo, digámoslo así, no es tan fácil, porque es que el municipio de Itagüí va a dejar de percibir 7.000 millones de pesos en una cantidad de aportes para restaurantes escolares y muchas cosas más. A cambio le está proponiendo al gobernador de Antioquia, pues que a él también se le reconozcan, digamos, en obras, en mucho dinero, pero que sea representado en obras, ese traslado para poder dar el cambio del uso del suelo, y escuchemos mejor de palabras del alcalde, pues lo que él nos dijo al respecto. La posición oficial del municipio de Itagüí con respecto al lote de la FLA es que, aunque está ubicado dentro de la jurisdicción del municipio, toda la fábrica, todo el funcionamiento y las decisiones son facultativos de la gobernación. El polígono donde está ubicada la fábrica de licores permite por ahora industria pesada y la ubicación de bodegas. Lo que quiere la gobernación de Antioquia es que nosotros cambiemos la norma para que puedan utilizar allí el lote para servicios, para habitacional, para comercial. ¿Qué ha dicho la administración municipal de Itagüí en cabeza de León Mario? Que nosotros, por supuesto, estamos dispuestos al desarrollo, queremos que ese corredor de la autopista sur se pueda todos los días motivar a que lleguen mejores inversiones, a que haya una transformación urbanística, pero nosotros recibimos 7.000 millones de pesos de la gobernación por concepto de impuestos, predial, de industria y comercio y de RTICA. Entonces sería muy irresponsable de parte de nosotros decir que vamos a cambiar la norma para que se llene la fábrica de licores y la compensación del municipio de Itagüí mientras se construye toda la infraestructura, mientras traslada la FLA y mientras llegan nuevas personas a hacer la inversión, pues pasarían 7 u 8 años. Entonces serían aproximadamente 50.000 millones de pesos que nosotros le pedimos a la gobernación que nos devuelva en unos proyectos para el beneficio de Itagüí, tales como un hospital, como un centro de desarrollo cultural, como subsidios de mejoramiento de vivienda y muchas obras que requiere la municipalidad y que nosotros estamos pretendiendo puedan desarrollarse con una inversión que permita que le vaya bien a las dos partes. Alcalde, ¿saben qué me concentraría? Ajá. Nada, o sea, pida esa platica y me parece que está justo. Sí. Pero haga cosas que le peguen a toda la comunidad, haga los centros de salud. No, es que empiezan no, pero está pidiendo más cosas. Mejoramiento de vivienda, yo no sé qué cultural. No, venga, juéguesela por montar un centro de salud con toda la juguetería. O sea, pero se empiezan todo y cogen la platica y la reparten por todas partes y no terminan haciendo nada. No, pero las está pidiendo, no, las está pidiendo en obras. O sea, no, por eso le entiendo. Entonces no la pida para tanta cosa, pídala para una cosa bien hecha. El superhospital. Sí. Y le deja una plata para una fiducia y que se financie tanto tiempo. Pero Nacho, empezamos, vea, de 50.000 deme 1.000 millones para arreglar esta cosita, 5.000 millones para allá. Nacho, y se reparten y no hacen nada. Todo se vuelve plata bolsillo. Recuerde que el mega hospital, como usted lo llama, pues sí, puede ser una infraestructura muy bonita, pero ¿en qué nivel de complejidad está? No lo decide él. Entonces puede montar un mega hospital, pero no puede tener la atención que él quisiera tener. Pero es algo global. Entonces que se haga la megatienda, el megacolegio. Pero lo que yo digo es, empiezan a pedir plata y todas se la gastan granadita en un montón de cosas. No, el señor tiene muy bien planeada la estrategia y por eso se le paró, digamos, al gobernador y le dijo, venga, esto sí va a ser así, pero entonces retribúyanos a nosotros esto, porque es que el uso del suelo en este momento, la resolución depende de mí como alcalde. La voy a acompañar. No, espérame un segundito. La duda que tenía José. José, el lote sí queda en Bello, pero recuerde que ese lote inicialmente era del ICA. El ICA se lo cedió a los municipios del área metropolitana y cada uno en su orden se lo fueron cediendo a la gobernación de Antioquia. Entonces quedó al municipio como tal. Entonces por eso quedó la mitad de la gobernación. Cediendo porque están engüesados. Sí. Pero de la alcaldía de Medellín. Oiga, pero mire. O sea, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, el municipio de Bello, donde ese lote no tiene nada en Pero si le van a entrar los recursos. Que sea desarrollado por la gobernación de Antioquia. Eso es lo que hay que preguntarle a la alcaldía. Dejan la mitad ahí a la merced de lo que puedan hacer los de la alcaldía. ¿Y qué estaba pasando? Se estaban tomando el lote. Entonces démosle otros 20 años a que lo terminen de tomar para que luego vengan a intervenir. Bueno, señores, vámonos para Río Negro. Damos la cordial bienvenida a Cristian Aguirre Baena. Usted no tiene unos problemas para porque usted está empezando a hablar en inglés.
¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué más, hombre? Bienvenido. Usted es el coordinador general del programa Río Negro Bilingüe. ¿Qué entonces esto en qué va? ¿Y realmente sí van a ser bilingües? Bueno, es más, pues, Alexia le va a hacer el cuestionario enseguida en inglés. Claro que sí. Hay diferentes tipos de bilingüismo, ¿cierto? Tenemos el bilingüismo neto y puro, que es el bilingüismo que tenemos en los países desarrollados, como Canadá, en algunas de sus provincias, Suiza y otros países europeos. Pero también hay otros niveles de bilingüismo, que es cuando se habla una segunda lengua y se puede comunicar ciertos conceptos o en ciertos ámbitos se pueden desenvolver, en el ámbito académico, en el ámbito laboral. Entonces, a esto es lo que le apunta Río Negro Bilingüe en el marco del plan de desarrollo. Cristian, ¿quiénes se benefician de este programa? Río Porque Negro es increíble Bilingüe, que un municipio le esté apuntando al bilingüismo. Algo tiene que estar pasando. Pero más que quienes se benefician, yo haría la primera, ¿quiénes enseñan? Porque claro, no es lo mismo que el profesor que me tocó a mí en el colegio, que no aprendí ni poquito inglés, que le enseña a uno un gringo o otra persona. ¿Y quiénes están en Río Negro o llegando a Río Negro que se están viendo en la necesidad de que la gente hable inglés? Sí, pues no es un secreto que Río Negro está ubicado en un lugar estratégico por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, y es un eje de desarrollo. Y en aras de poder fortalecer ese desarrollo en una ciudad que se reinventa hacia la globalización, es que el doctor Andrés Julián ha pensado en Río Negro Bilingüe. ¿Quiénes se benefician? Inicialmente, en el 2016, comenzamos con una población de aproximadamente 800 estudiantes del sector oficial, desde los grados tercero hasta el grado 11º. Ya este año pues hemos ampliado la cobertura a 1.200 estudiantes, hay aproximadamente 120 docentes, que digamos es la piedra angular de este programa, porque muchos programas de estos se vuelven estériles porque no queda una capacidad instalada, porque no hay una voluntad política en otra administración, entonces los programas quedan en el limbo, ¿cierto? Todos los docentes que deseen pertenecer al programa tienen acceso al programa. ¿Quiénes dictan en Río Negro Bilingüe? Recibimos desde el 2016 más de 10 propuestas de diferentes instituciones reconocidas en el ámbito académico, sobre todo en la enseñanza de lenguas extranjeras. Pero seleccionamos 3 de ellas, Confenalco, el Colombo Americano y la Universidad Católica de Oriente. Cada uno de ellos está con un frente estratégico. Entonces, con los de Confenalco tenemos los niños de tercero a noveno y los adolescentes. Con la Universidad Católica de Oriente tenemos los grados 10º y 11º. Cabe resaltar que la Universidad Católica cuenta con una licenciatura en lenguas extranjeras que está en proceso de certificación, entonces por eso elegimos a esta institución para esta población. Y con el Centro Colomboamericano, que de hecho este año cumplió 70 años, que es un centro binacional, estamos con los docentes de otras áreas diferentes al inglés, porque está muy de moda transversalizar las áreas. Hay docentes que dictan sus matemáticas en inglés, entonces lo que hacemos es ayudarles a fortalecer su terminología en el área y a poder expresar todo lo que tengan planteado en la malla curricular, que puedan hacerlo bien en inglés. Y hay docentes que tienen el calendario de inglés, hay docentes que dictan un día ciencias en inglés, entonces a eso es lo que le apunta Río Negro Bilingüe. ¿Pero cómo ha sido ese impacto? ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido este programa en el municipio? Bueno, el impacto ha sido muy, muy grande. O sea, como les comentaba, son aproximadamente 1.200 estudiantes. Pero si vamos a la práctica, pues es toda la población, porque son 120 docentes que están en el programa y se están beneficiando las 16 instituciones educativas de la municipalidad con sus diferentes subsedes. A veces uno de los sectores, digamos, más excluidos son los sectores rurales. En este programa le estamos haciendo mucho hincapié al sector rural con dotación de material y capacitación. No es solo venga, entregamos y ya miren cómo se defiende, no. Lo que pretende Río Negro Bilingüe, como lo mencionaba anteriormente, es dejar esa capacidad instalada. ¿Y a quiénes vamos a mandar para Canadá
2017. Bueno. Sí, este año... Porque ya acabó, este año ya hay que ir a sacar la visa. Claro que sí, ya hay 4 docentes y 4 estudiantes seleccionados, que son docentes y estudiantes que pertenecen al programa. Gracias a su compromiso y a un proyecto que ellos plantearon, se seleccionaron para estar en Canadá, en la provincia de Alberta, exactamente en la ciudad de Calgary. Van a estar en una universidad durante un mes, conociendo la cultura y fortaleciendo todas esas habilidades lingüísticas en inglés, obviamente. Aquí iba a decir una burrada, pero mejor dicho, casi que me arrepentí, porque ustedes saben que Canadá... Se oyó el frenazo. En Canadá son o hablan francés o hablan inglés. Sí, que no se hagan a equivocar y que los manden para el lado del francés, porque ahí sí, mejor dicho, se van a aprender inglés y terminan es... Óigame, qué tan interesante. Cuéntenos qué es ELT Conference y cuándo se va a realizar esto. Bueno, el ELT Conference es que usted sí habla inglés, a mí me mató, yo le digo el ELT. Exacto, el ELT Conference es un evento que es muy de moda en el ámbito académico, en la enseñanza de lenguas extranjeras, donde se reflexiona sobre la política lingüística nacional y sobre las diferentes prácticas pedagógicas y didácticas en lenguas extranjeras. En esta ocasión, el 9 de noviembre del presente año, realizaremos este evento con diferentes actores académicos. Todo el músculo académico nacional va a estar en la Universidad Católica de Oriente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vendrá la directora de Colombia Bilingüe, la doctora Rosa María Celi. Estará un TED Talker, no sé si conocen la plataforma TED, que es una de las plataformas más llamativas en este momento en el ámbito académico. Es la forma de difundir el conocimiento, y vendrá un trotamundos que hablará sobre la importancia del inglés en los diferentes ámbitos sociales, académicos, culturales. ¿Ya vi cuál es el puesto del futuro? Sí. Piloto no, porque no hay aviones por no manejar, ya lo dijo aquí don Mario. Profesor de inglés. Hombre, pero no, profesor de inglés no. Sea profesor de cualquier materia, pero sea bilingüe. Es que yo le voy a decir una cosa, lo digo por mi experiencia hace muchos años. A mí me dan una clase de inglés 2 veces a la semana y no aprendí inglés en el colegio. Pero ya cuando uno mira las nuevas experiencias de algunos colegios donde les dan geografía, ciencia, matemáticas, todo en inglés, ahí estos muchachitos sí la sueltan y la cogen de una. Es que esto necesita continuidad. Esto no puede ser una clasecita a la semana, no. Yo dejé todos los cursos de inglés empezados cuando llegaba al módulo de los verbos irregulares. Para mí los verbos en pasado que no terminaran en ED al final, hasta ahí me llegó el curso. ¿Ya? Sí. Ay, hombre. Cristian, muchas gracias por haber acompañado y éxitos con esta gestión que están haciendo en el municipio. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y qué bueno. Sí, mencionar también que cada 15 días hacemos unos videoforos y que también se está traduciendo la señalética de la administración municipal como componente sociolingüístico. La verdad es una intervención muy interesante y que dejará esa capacidad instalada. ¿Dónde? ¿Dónde se puede ingresar? Los videoforos son cada 15 días en las instalaciones del SENA Río Negro. Ajá. Se realizan los jueves de 6 a 9 de la noche y cualquier persona que tenga conocimientos básicos, intermedios o avanzados en inglés, accede. Tenemos una estrategia muy bien montada desde el 2016 y que ha dado grandes resultados. Gracias, hombre, y lo felicito, me encanta. Muchas gracias. Sí, Germán, oiga, pero sí habla inglés. Sí, wow. Germán Mendoza, vamos a hablar un poco de... ¿Usted qué me iba a decir? Que hay que despedir la sección de nuestros amigos. Sí, ya la voy a despedir. Bueno. Entonces despidamos la sección. Gracias, Germán. Germán, hablemos un poco de pensiones, porque un televidente, y por eso le dije a usted que me colaborara, porque hay una especulación grandísima. O sea, José, mientras nos van preparando la llamada, lo primero, ya se prendieron todas las alarmas. 42 o 44 billones del presupuesto se está tragando las pensiones en Colombia. El año entrante son 280 billones de pesos, mejor dicho, está tragando un porcentaje altísimo. Se habla de una inequidad, se habla de inequidad impresionante. Pues Germán lo ha tratado, pero sigue hablando mucho del tema. Hombre, que si van a rebajar el cuento de la salud, no lo van a rebajar, pero la pregunta que me hicieron me pareció muy rarísima. Y es que a uno no le subían, a los jubilados no le suben con el IPC en enero. A los jubilados que tienen el salario mínimo le suben el salario mínimo. A los que superan el salario mínimo, 2 puntos por debajo aproximadamente. No es el mismo que el de salario mínimo que le suben a todo el mundo, sino que es por debajo. La idea
Mire, usted me preguntaba por ese proyecto de ley, Nacho, y es que, mire, en el 2014, y yo investigué el tema y el abogado, que ojalá tengamos la comunicación más adelante, me contaba, cada gobierno lo presentan. Cada presupuesto, mejor dicho, cada plan de desarrollo lo presentan, pero siempre se cae porque no pasa revisión de Corte Constitucional. No, Germán, usted me dejó triste, yo no sabía la noticia así de completa. Entonces, como quien dice, el día que yo me jubile, a los 5 años el poder adquisitivo va a estar en el suelo, sí. Porque si usted está perdiendo 2 puntos cada 12 meses del incremento, uy, por Dios, entonces los jubilados van a quedar en la ruina. Están en la ruina, Nacho. Sí. Pero el, jubilado es muy duro. pero el otro asunto es que la gran mayoría de los jubilados están muy cercanos al salario mínimo o en el mínimo. Exactamente. Sí. En realidad eso coge a un segmento de la población muy pequeño. Qué pesar. Qué pesar. Sí, la idea, Nacho, es que se presentan estos proyectos para que se apruebe, pero pueda que se apruebe y toda la cosa, pero al final, por inconveniencia, eso no pasa y se archivan. Mire, yo le hice el registro de cuántas veces se ha presentado, se radica, se debate, se aprueba y al final se archiva porque se determina que es que si le llegan a subir a toda la gente esa cantidad de plata, pues ahí sí quedaría el fondo de las pensiones en nada. Complicado subirla a estos pensionados esos 2 punticos, pero pues la pelea digamos que es justa, pues porque ellos también tendrían derecho a esto. Pero es que es tutelable. No, Germán, pero digo yo porque si la inflación fue de tanto este año, a todo el mundo le van a hacer el incremento de acuerdo a la inflación, y es vencida, porque es que ni siquiera es proyectada a futuro. Cuando a usted le están pagando, le están incrementando su salario es sobre lo que pasó en el año anterior. Sí, Nacho, no sobre lo que viene. Pero acuérdese que es obligatorio el incremento que dice el gobierno sobre los que ganan ese salario mínimo. El que gana más de un salario mínimo eso es tiene opcional. Una razón de equidad. Exactamente. De equitativo. Bueno, sí, o sea, sí. Hay gente, no es lo mismo 2 puntos menos porque tiene una pensión de 8 millones de pesos o 10 millones de pesos que la tiene de un no, es de un que mínimo. pero usted está pensando en eso. Yo estaba pensando en el jubilado de 1,5 millones y de 2 millones de pesos. Ahí se me hace muy en el de 8 millones de pesos, no, ese está recibiendo también plata para arriendo apartamentos y de locales. Pero está pensando en ese, en el que está como en el limbo de estar muy bien, pero estar muy abajo. En ese es el que me preocupa mucho, que creo que tampoco no son una gran cantidad, pero no son poquitos. No, pero Sí, son bastantes, porque la gran mayoría está en el mínimo, pero entre 1 y 3 mínimos está la gran mayoría. Eso es. Nacho, y lo peor es una restante. cosa, Cuente. que si uno se va a mirar otro tipo de pensionados como los que son de pensión por invalidez, no reciben prima. O sea, nadie tiene la culpa de que el destino le haya tenido algo fortuito, pero un pensionado por invalidez no recibe primas. Y fuera de eso, todos los colados y todos los problemas. Y hablando de colados, usted me tiene 254. Yo le tengo muchos colados. Ya como le voy cogiendo el ritmo a colados y voy haciendo aquí ya... Pues, no, Nacho, mire, es que son 254 colados que se descubrieron en esas listas que pasó las FARC como integrantes de esa guerrilla, en el momento en que se hizo digamos que es el listado que ellos tenían que pasar. Pues de esos hay 251 que están en las cárceles. Es decir, no han salido, sino que se los presentaron al gobierno, ahí estamos viendo en este momento, y había 19 narcotraficantes en las cárceles y 2 habían salido. Estas personas, por supuesto, fueron expulsadas inmediatamente de esa lista, obviamente, pero son 254, aunque se presume que sean más. Los han ido buscando, los han ido... Diga, Germán, ¿y estos colados entonces pasan por la JEP? ¿No van a pasar por la JEP? ¿O no, los descartan? No. Quedan descartados. No, ayer por eso le discutía a la senadora porque es obvio que se salen del proceso de paz. Pierden todos los beneficios, así como la ley de justicia y paz, pierden todos los beneficios, ya no, además porque no tienen ningunos beneficios porque no son de la paz. Es decir, ni siquiera es que los pierden, ahí me corrijo. No, nunca los tuvieron. Nunca los tuvieron porque no pertenecen colados a la descarados. Son personas que me imagino que hicieron algún tipo de negociación con algunos guerrilleros allá adentro. Echa la ley, echa la trampa. Usted sabe, Germán, ya tiene su llamada de pensiones. Sí, señor, tenemos al doctor Jaime Humberto Salazar, que nos acompaña habitualmente aquí en el programa Cita Con, y le queríamos trasladar esa inquietud que tenía Nacho y algún televidente sobre esto del incremento de las pensiones que se iguala al salario mínimo. No ocurre, doctor Salazar, buenas tardes, esto actualmente, digamos que no hay equilibrio entre el salario mínimo y lo que reciben las pensiones.
No, Germán, buenas tardes para todos los oyentes. Lo que hay es un inequitativo aumento de las pensiones. A quienes ganan el salario mínimo les incrementan por un porcentaje, a quienes ganan más del mínimo les incrementan por otro. Siempre a los demás del mínimo les incrementan menos, 1, 2 y hasta 3 puntos. Entonces una persona de estas, cada año, quien recibe una pensión superior al salario mínimo, así sea 10.000 pesos, si le incrementan 2 puntos menos, cada año los van acercando hacia abajo. Es decir, una nivelación por lo bajo, lo que no debiera ocurrir. Debiera dársele un trato igualitario a todos. Ese decreto que emite el gobierno nacional cada año sobre el reajuste de las pensiones que se le aplica también al del salario mínimo es demandado ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y hasta hace 15 años creo, tal vez, cuando estaba el doctor Carlos Gaviria, algunas veces ese decreto cayó y les tuvieron que hacer un incremento igual, pero en los últimos años se mantiene indemne. Dicen que no, que ese trato discriminatorio, por decirlo así, o ese trato desigual es legítimo, lo que a mi juicio pues vulnera el principio de igualdad de manera ramplona. Doctor Salazar, ¿por qué se cae esos proyectos? ¿Por qué se caen? ¿Cuál es el argumento para demandar esto? No es que se cae, sino que el decreto lo emite el gobierno nacional. Entonces, si la Corte o el Consejo de Estado encuentran razones para tumbarlo por el trato inequitativo, pues obviamente que se cae, pero si no encuentra que había un trato desigual, lo mantienen, y eso es lo que ha pasado en los últimos años, que el decreto que emite el presidente de la República no se cae, sino que se mantiene vivo todos los años, año por año. Los que tienen pensiones superiores a un salario mínimo van sufriendo un detrimento real de su mesada pensional. Pues fíjese que la inflación de por sí, o el índice de precio del consumidor en Colombia, ya está subestimado. Siempre usted encontrará que el alza es superior a lo que fijan las entidades gubernamentales. Y si a eso le suma a usted que fuera de eso le quitan 2 puntos o 3 adicionales en el incremento de la mesada pensional, pues los pobres pensionados lo que están sufriendo es una disminución, digamos que apabullante cada año de lo que debieran recibir en términos de equidad y de justicia. Doctor Salazar, lo va a tener que invitar, porque este tema habrá que hacerle un debate mucho más amplio. Muchas gracias por habernos escuchado. Con todo gusto. Buenas tardes. Como quien dice, en resumen, Germán, todos los años cada vez hay gente que va quedando en el salario mínimo, porque los alcanza la inflación. Entonces, cada vez, el que se había jubilado con 800.000 pesitos, como el año la inflación va a ser más alta y a mí me dan a menos incremento, voy a quedar casi que igual. Qué cosa tan complicada. Y así es cada año. No, pero usted va a quedar en el salario mínimo. Claro. Qué cosa tan no es que rebaja. Y así es cada año. O sea, siempre está el decreto ahí y entonces no pasa lo de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, porque hay demandas. Dice, no lo tumbe, y ahí se mantiene y ahí está el decreto. No entiendo por qué el señor... Y los magistrados de la Corte, si son de 20 y millones de pensiones. La foto del día, por favor, antes de irme a la pausa, me la tienen lista. La foto del día la quiero ver. Germán, ¿por qué esa foto del día? Y ese tema es suyo. La foto del día, a propósito de Cortes, es el señor Francisco Ricaurte, ex magistrado de la Corte. Qué distinto. Por allá ponían una foto como es él normalmente, con filtro y sin filtro. Este es sin filtro, ya cuando se le hizo la reseña, acuérdese que él está en la cárcel. Sí, señor. Porque magistrado. Se le hizo pues la captura oficial y está en la cárcel porque está muy involucrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. No es cualquier corte, Nacho, es la máxima corte de este país, involucrado en eso de recibir o sobornar o pedir sobornos, plata, dinero para manipular fallos, engavetar fallos, demorar sentencias, es decir, una cantidad de triquiñuelas para que los que están investigados pues no sean llevados a la cárcel. Tema que nos apasiona a todos, Cor Antioquia. Vamos a hablar con ellos después de esta pausa.
Pues bien, otra cosa que sigue como maluca y este cuento de los niños, Liliana, vamos a hablar de guarderías y de todo esto. Hábleme un poco, que me pone triste, pero ojalá que sean buenas noticias. Nacho, o no tan pues, buenas. No, es que es una noticia, me parece a mí que está muy inocente y muy graciosa, pues a comparación de la noticia que tuvimos la semana pasada, que fue muy triste y muy dolorosa para todos quienes tuvimos la oportunidad de ver el video. Les voy a mostrar el siguiente video. En mi concepto, primero les voy a contar, se armó toda una polémica porque está circulando en redes un video de una guardería de Buen Comienzo donde tiene una cantidad de niños que se dicen que no superan los 7 años de edad, entonces les graban un video donde los niños están cantando una canción de música popular. Entonces la gente no le gustó, dice que a eso no van los niños a la guardería, pero igual quiero que vean el video y ya ustedes juzgan. Oiga, pero inspirada. No, pero es que estaba montada en el papel. Pero bueno, completamente. entonces vamos aquí, antes de nuestro invitado, usted nos permite una pequeña peleita aquí, la voy a contar. Don Germán Mendoza, ¿por qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Se acuerda que alguna vez yo les traje acá una noticia, no conseguimos el video, de que habían puesto a unos niños de un jardín por allá a cantar lo del Nacional y decíamos, pues, que sea hincha del que quiera, pero en la escuela no tienen por qué inculcarle nada de esas cosas. Música popular, esa música no es para niños. Música para adultos que habla, yo no sé de qué habla la canción. No, es una canción de despecho. Por eso, la canción de despecho son de trago, de que me va a cortar las venas. Bueno, estoy exagerando, pero digo yo, son canciones con letras muy fuertes para adultos. Eso no lo escucha un niño. Un niño va a un jardín a escuchar música. Chinita. Y la chinita se En un perdió en el bosque bosque. de la China, una chinita se perdió. ¿Y usted por qué no está de acuerdo como Nacho, Germán? no, lo mismo, es que la letra de la música popular no es que sea la letra más amable, la más amorosa, ni la más inocente. Y un niño de 5, 6, 7 añitos, pues debe estar cantando música, la chinita, jardines, bueno, con animales, etcétera. No este tipo pero de... yo quiero pienso opinar. que los niños ni saben que están cantando. Pero es que el debate me encanta. A mí me lo habían puesto, Liliana, cantando un reggaetón, tómame, méteme, dámele, tan. Ahí sí estaría la posición de Germán. Estamos subestimando la inteligencia de los niños. No, Nacho, estamos subestimando a los niños. Fuera de eso, Nacho, yo pienso que pues es una actividad que, bueno, listo, está bien, se armó la polémica. Tal vez no era el espacio, pero tampoco me parece que sea mal, porque muchos niños hoy en día, e incluso hay que decirlo, porque es que la música popular está cogiendo mucho auge, ya no solo le gustan a las personas para ir a ver en la cantina, sino que también le gustan a personas jóvenes ¿Cuántos y a realities niños. en televisión no hay ahora con cantantes? Yo tengo una sobrina, le cuento, una sobrina de 5 años, y no sé si ustedes recuerdan una cantante de un concurso acá que se llama Chaira. Ella canta música popular, es una niña como de 10, 11 años, y mi sobrina la canta feliz. Entonces me parece que tampoco, mal hecho, no, a ella le gusta eso. Debate porque me da pena con nuestro invitado, don Cristian Aguirre, bienvenido, y cuéntenos un poco primero para nosotros los televidentes que muchas veces nos quejamos y yo me quejo mucho. Carlos Naranjo. Carlos Andrés Naranjo, ¿y yo qué dije? Cristian. Perdón, Carlos, qué pena, Carlos, le ofrezco disculpas. ¿Qué es Corantioquia? Bueno, Corantioquia es la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Recordar que el departamento tiene 125 municipios y de esos nosotros tenemos jurisdicción en 80. En esos 80 nosotros somos la máxima autoridad ambiental, o sea que nos encargamos como de, digamos, de proteger y estar atento para que el uso de todos los recursos naturales, el agua, el aire, todo el manejo, digamos, que tiene que ver con el componente de fauna y flora, pues se haga de una manera adecuada. Yo estaba muy triste en estos días y voy a poner el típico ejemplo que usted y yo ponemos que es muy entretenido, ¿sí o no? Uno antes cogía aquí el Alto de Palmas, volteaba ahí y iba para el aeropuerto. Y usted se iba por un túnel verde. Pues llegaron todos estos urbanistas. Y yo no sé cuál ellos quieren es que veamos las casas allá tan bonitas, ¿sí o no? Y tumbaron toda esa arboleda que estaba al lado de la carretera, por Dios. Ustedes no pueden hacer ahí nada. Claro que sí. De hecho, desde el año 2013 nosotros iniciamos un proceso allá. Inicialmente identificamos más o menos 20 proyectos de parcelaciones, algunos que ya estaban, digamos, en un proceso avanzado de construcción, otros que estaban, digamos, que apenas iniciando y algunos que apenas estaban en sala de ventas.
Incluso yo directamente los visité con parte del equipo técnico y de ahí empezamos toda una serie de procesos. Ya hoy en día tenemos identificados más o menos 28 en esa misma zona, pero ese ha sido, digamos, toda una escuela con relación, no solo a lo que estás diciendo de esa, digamos que ese lo mencionan y se menciona mucho por el impacto visual que tiene cuando la gente va para el aeropuerto, pero no solo la preocupación la tenemos por eso, sino por todo lo otro que se viene con todo este, digamos que, proceso urbanizador que se está dando en la parte rural para segunda vivienda o para vivienda campestre y que finalmente también puede terminar afectando, no per se porque esos proyectos sean malos, sino realmente por todo lo que se tiene que dar previo para que finalmente se puedan dar esas construcciones. Se supone que para todos los tipos de proyectos debería contarse con un permiso especial de Corantioquia, cuando se tiene que, permisos especiales, cuando se tiene que hacer movimientos de tierra, cuando se tiene que mirar la posibilidad de talar árboles, que se supone que no se debe hacer, porque siempre se piensa en que no, se le pone una multa y que reemplace lo que cortó y listo. Eso es así de fácil y por eso de pronto algunos constructores se saltan esa norma o no lo tienen en cuenta. No, y lo primero es, digamos, mencionar, el papel de la autoridad ambiental no es primero la multa, es primero la gestión y la administración del recurso para no tener que llegar allá. Segundo, estos procesos urbanizadores llevan asociado varias autoridades. La primera de ellas es la municipal, que es la que, digamos que en parte es la que administra el uso del suelo con relación, por ejemplo, a las licencias de construcción y, como decías ahorita, por ejemplo, a esos movimientos que se tengan que hacer de tierra. Casi todos los proyectos, y más si estamos hablando en área rural, tienen que tener o solicitar algún tipo de permiso porque se van a encontrar ahí un árbol, se van a encontrar una fuente cercas, van a tener que hacer por lo tanto una intervención y tienen que pedir un permiso de ocupación de cauce, pero digamos que uno de los asuntos que hemos identificado es que primero parten es por las administraciones municipales, o sea, las secretarías de planeación, en algunas de las curadurías para el tema de los permisos. Pero nosotros ahí venimos haciendo un trabajo muy fuerte, incluso para todos los municipios del suroeste, trabajándolo a prevención, previo a que lleguen todos estos proyectos de las autopistas de las 4G y que se masifiquen este tipo de proyectos. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces llegan las autopistas, vámonos para el suroeste y se va a llenar de urbanización. Entonces cogen una hectárea, entonces de acuerdo al POT dicen, sacan lotes de 3.300, 4.000, pues no sé, de acuerdo a la reglamentación que haya. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Es meter retroexcavadora, tumbar y para hacer mi casita con la piscina. Hombre, ustedes por ley no podrían decir... Hombre, es que por cada lote debe haber un árbol, pero no un arbusto. Eso. Mínimo por lote y por ley, cada y tal. Y si no lo tiene, yo vengo y se lo verifico y me manda la foto, yo le meto la multa. Porque, pues, es verdad, es que hay que pensar en cosas de este estilo, porque o si no, entonces, yo no he visto pues la gente como tan feliz pelando todo y que mientras más vistica tenga... Pues, no, y viene mucho desarrollo urbanístico por ese lado, total. Y van a deforestar, porque estuve. ¿Usted estuvo bravo? Sí, yo la tumbada constantemente estoy andando en hay que pensar el progreso, pero les digo que me quedé asustado. Pero bueno, cuéntenos. Pero lo decías, que importante tener una ley, digamos que de hecho nosotros tenemos, o sea, las densidades que en términos coloquiales es cuántas viviendas se pueden hacer. Ahorita que mencionabas que un predio de 2.000 y pico de metros, eso está arreglado y ese es un trabajo, digamos que muy fuerte que hay que reforzar con las administraciones previo a que otorguen esas licencias porque efectivamente hay norma para eso y no se pueden hacer, digamos así, en esos predios tan pequeños, muchas veces, digamos que contando como parte del área o del lote efectivo, zonas que tienen que ser apartadas de ahí porque son rondas hídricas, porque hacen parte de una fuente y que hay que dejarla aparte porque hay que separarla, porque hay que conservar digamos que ese retiro como tal. Ahora bien, lo que dices también del tema de poder contar con un instrumento, más que sacar una norma que diga se siembra un árbol nativo por cada uno de los lotes, es que cuando la gente tiene que pedir esos permisos de aprovechamiento, efectivamente tiene que entrar a compensar. ¿Dónde está la clave? Es poder, digamos, orientar a los usuarios para que efectivamente siembren las especies. Páreme, y le meto el campanazo aquí porque... Entonces yo subo aquí al Alto de Palmas y antes pasaba por un túnel Vélez y a mano izquierda todo lleno de arbolitos. ¿Dónde compensaron estos señores que yo no veo? O se ponen a sembrar unas semillas por allá en la selva o en la... no, ninguna compensación. Claro, ahí es que a mí ese cuento de la compensación es como una pelea, como la compensación de los edificios. El cuento. No, haga una escultura a la entrada del apartamento. Lave
en el caso de Bello, conozco un caso de un edificio que construyeron y tenían que allí hacerle mantenimiento, lavar la escultura de Marco Fidel Suárez. ¿Qué es eso de qué compensación es esa? Porque vea, estamos en pro de ustedes, Nacho, hágale, de hacer la revolución de sembrar árboles en todos los lotes. Sí. Claro que sí, no, efectivamente, digamos que el primer impacto, como lo mencionas, es que primero pasabas y veías una serie de árboles, ¿cierto? Entonces ahorita ya no los veo, ¿dónde están sembrados? Pero efectivamente, digamos que esos árboles y dónde se tienen que compensar es la labor que nosotros adelantamos, muchas veces buscando que si bien no la vas a tener ahí en todo el borde, se puedan direccionar a otras zonas en ese mismo sector, o sea, en esta parte, digamos, estamos hablando de Envigado, donde se puedan entrar a proteger, por ejemplo, zonas que ya estaban muy asociados para ganadería, para pastos, y que realmente eso se pueda volver a volver como un pequeño bosquecito y nuevamente se vaya recuperando. Entonces, claro, paisajísticamente no te voy a poner en duda que ahí va a haber un impacto muy fuerte que la va a haber, y precisamente más si vas por toda una vía y no te vas a entrar, por ejemplo, a una zona que uno le dice a los usuarios, venga, vea, esos árboles acá, 1, 2, 3, 4, 5 regados, más bien juntémoslos allí, donde tengo una zona que me interesa proteger porque es una fuente abastecedora del acueducto de la comunidad, de la vereda tal, para que logremos eso, rodearlo, conservarlo y cuidarlo. Entonces, visualmente no lo vas a ver, pero efectivamente digamos que esa es esa labor que se hace. Paisajísticamente, claro que sí. Sí, tengo muchas y además porque ya nos tenemos que ir, ya que vamos a invitar. En el caso de la protección del medio ambiente, que es lo que ustedes regulan, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las empresas que hacen vertimientos directos a las fuentes de agua, como en el municipio de Caldas, y además de las escombreras, que en muchas ocasiones, y en el municipio hay varias que son ilegales y están todavía en funcionamiento y están taponando y se están robando el cauce? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Porque es que parece que no les viera el trabajo. Bueno, pues lo primero que todo es, si me dices claramente cuáles en Caldas están haciendo eso, ya mismo les yo ya... pero sí, ahorita no, porque si me lo mandas, porque, o sea, si me lo muestras ya mismo, yo ya te digo, porque usted es autoridad. Y en una hora estoy allá y te digo si sí o no, porque también conozco claramente de esas. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, las escombreras las autoriza la administración municipal. Allá hicimos todo un ejercicio duro con la administración municipal, se cerraron más de 20 y pico, muchas de ellas sancionadas, no necesariamente porque se tuviera que llevar allá, algunas incluso porque estaban a borde del río Medellín a la altura de La Miel y estaban taponando, que eso fue un asunto, una emergencia que se tuvo allá. Pero si en este momento me dices cuál, efectivamente vamos y lo miramos. Con relación a las escombreras. Pero ustedes no entran sancionando, ustedes entran primero asesorando y claro. haciendo acompañamiento para el mejoramiento, porque ustedes tampoco pueden ir a acabar cualquier industria, ¿sí o no? No, y efectivamente, muy bien. Y efectivamente, pues es un ejercicio previo. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con el área metropolitana de manera conjunta la unidad de emergencias ambientales. Desafortunadamente las empresas lo llevan a uno a esto, donde todos los días en la mañana, desde las 5 de la mañana empezamos a monitorear, desde la parte de Caldas hacia abajo, hay veces viceversa, todo el tema de color. ¿Por qué? Porque en este último trimestre que se están preparando para vender y entregar pedidos fuertes para diciembre, teníamos en los años anteriores esa dificultad. Desafortunadamente nos ponen como un policía ahí detrás y ese no debería ser el papel, pero lo hemos estado haciendo. Policía, vea, Yasmin, le voy a dar esta hoja, está en blanco por aquí. Y le vaya con el lapicero para que quede y yo se la firmo ahorita. Ya mismo. Vamos con dos cosas importantes con respecto al agua. Primero, una televidente que me pareció bastante extraña la pregunta, Mario Restrepo. Pregúntele uno por qué tiene que denunciar un nacimiento de agua que está dentro de la finca de uno. ¿Por qué tiene que denunciar? Sí, pues sí, denunciar era reportar, como los abuelos, denunciar la mina de oro. Claro, no, mira, el agua como tal para el usuario, el agua es público, o sea, el agua no es del dueño de la finca. Todavía existe, digamos, esa creencia de que, pero usted, ¿por qué viene aquí a decirme que tengo que sacar un permiso si el agua es mía? Yo llevo 50 años. Y seguir pagándole impuestos por un agua que es de uno, eso me dice el televidente. Exactamente, no, el agua no es de las personas, no es del dueño de la finca, no es porque yo compre una finca que tiene 3, 4, 5 aguas, como le llaman. Yo tengo 3 aguas, no. Pero por eso vale más la finca. Ah, sí, eso porque claro. Y cada vez va a valer más porque cada vez se va volviendo un asunto más complejo. Pero no, es precisamente por eso. Es un bien público que es de todos. Es de o sea, ¿quién lo administra? La nación. Pero no es del dueño de la finca y bueno, eso es un tema que culturalmente hay que trabajar. Mi compañera en estos días hizo una denuncia y voy entonces ahora con Lili. No, Nacho, lo que le estaba diciendo era que ya habíamos cuadrado con el que para ver qué información teníamos de lo del páramo de Belmira que estaba mencionando Yasmín, de las denuncias que se habían hecho,
que habíamos mencionado acá, que era un área Páramo protegida de y demás. Belmira, que vi unas fotos y me quedé impactado de lo hermoso que es eso. En verdad, las fotos que vimos son son muy lindísimas. bonitas. ¿Cuál es el chisme? ¿Qué es lo que a está mí me pasando en suena el así. municipio? Porque es que algunos habitantes manifiestan que incluso se les están sembrando árboles dentro de los predios de sus fincas, que es una parte privada, y que obviamente pues es como de cierta manera apropiándose del terreno. Lo segundo, que hay un proyecto para, no sé si esto sea cierto, por eso se lo pregunto, si es para inundar a Belmira en el 2030 más o menos, que sería como una especie de represa. Hay muchos temores y además lo de la protección del agua. Hay una finca de una señora que tenía una fuente hídrica y se la quitaron, la hicieron parte de la protección de Corantioquia, pero ella igual sigue pagando su impuesto por el agua, por así decirlo. Ok, vale, yo te explico. Mira, aproximadamente el 70% del agua que nos consumimos aquí los habitantes del área metropolitana del Valle de la Aburrá proviene de esa zona. No solo de Belmira, sino toda esa zona. O sea que es una zona de mucha importancia estratégica por ese tema. Efectivamente, a partir de eso se declara, pues bajo, digamos que un ejercicio técnico como un área protegida, o sea, un área que hay que cuidarla, que hay que prestarle mucha más atención, porque ahí están haciendo, digamos que eso que te digo, el 70% del agua, pero asociado a eso hay una cantidad de especies hermosas, de orquídeas y otro tipo de... Entonces, primero, no, un proyecto para inundarlo, pues efectivamente Belmira es un páramo y pues uno inunda después, o sea, una presa se hace para abajo y no para arriba. Pues segundo, pues seguramente se confunden es en función de que antes allá se suministra el agua, que se inunda más abajo que es en Río Grande, Río Chico. Tercero, no es que a la señora se le quite la finca, seguramente lo que ella está mencionando es que eso se declara como un área protegida, así por ejemplo como se declara un barrio en Medellín y se dice esto es un barrio patrimonial porque esas casas tienen un atributo y por lo tanto usted no las puede tumbar así como así porque tiene unas condiciones patrimoniales, entonces allá lo que se... Claro, las intervenciones que se pueden hacer, pero es más asociado por ejemplo, con aquí eso. Suave Brisa, Nacho, en la urbanización San Fernando, en el Carmen de Lloral, estamos padeciendo con la erosión de una barranca que fue deforestada. Cuando uno vea estas alarmas, los debe llamar a ustedes, hay una línea de atención y es inmediata la respuesta. En este caso, que están hablando del Carmen de Viboral, que se pueden comunicar con Cornare, que cumple funciones similares a nosotros. Perfecto. En el caso de nosotros, claro, efectivamente, la gente, digamos, puede hacerlo por varias líneas, puede hacerlo vía telefónica, puede hacerlo vía redes sociales, también por ahí se recepcionan todas las quejas. Puede hacerlo también de manera escrita, pues digamos que ya radicando oficialmente la queja, y de cada una de estas formas, pues nosotros tenemos el deber de darle respuesta. Nosotros en el año respondemos más o menos 8.500 PQR de los usuarios. ¿Qué hace Cornare con la plata? Ustedes Con hacen Antioquia. obras con Antioquia. Hacen obras, no, eso es más educativo. No, nosotros sí hacemos un tipo de obra. Por ejemplo, nosotros acompañamos a los municipios en el saneamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Sí. De hecho, Campañas. hacemos campañas educativas, hacemos, digamos, trabajo técnico también para la declaratoria de estas nuevas áreas, tenemos el equipo, el personal técnico que es el que está, digamos, en función de todas estas preocupaciones que tiene la comunidad o de estas solicitudes que constantemente nos Adelante con están la gestión, llegando. Carlos, que no nos tome más arbolitos, que hay que pesar. Algún día monté en helicóptero con el gobernador para el nordeste antioqueño y era triste ver la deforestación. Don Germán Mendoza, usted fue un éxito, pero arrasador. Aquí todo el mundo está de acuerdo con Germán Mendoza y ustedes se tienen que cargar, ni vayan a volver a hablar del tema. Todo el mundo apoyó a Germán Mendoza, los niños no tienen por qué estar bailando las cosas. Es que O sea, mejor dicho, enseguida si nos da tiempo. Vamos a hacer una pausa, muchas gracias por habernos acompañado, ya volvemos con ustedes. Definitivamente me voy a quedar con los televidentes y con Germán Mendoza y con Dube. Sí, tienen razón. Y a los niños quitarles lo lúdico y todo eso y ponerlos en todo este cuento, estas músicas tan extrañas. Sí, no. Pienso yo que no los deberíamos apartar de esa inocencia, aunque yo sé que Lili no está de acuerdo ni con yo pero es que aquí no le enseñaron en el colegio una cantidad de por cosas. algunas cosas y no le ponemos cuidado a otras que Porque realmente vale la pena. Empezando por ahí. Escoria de la vida, ¿qué es O eso? sea, si eso es una canción que se le están enseñando, imagínese qué tantas cosas le enseñan. No, yo creo que nos preocupamos por los niños siempre, pero es que ese es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Bueno, señores, ¿tenemos un último minuto o no lo tenemos? Sí, señor. Tenemos último minuto, señores.
último minuto. Pues sí, el señor Musa, le voy a dar el nombre completo, Musa Abraham Besaile Fayad, congresista, senador de la República, involucrado en ese tema del cartel de la toga que veíamos ahora hace un momento a Francisco Ricaurte, el que estamos viendo ahora en pantalla. Pues la Corte emitió orden de captura en contra de este senador, que está involucrado por haber dado 2.000 millones de pesos para engavetar el proceso que se le seguía a él en la Corte Suprema de Justicia. Él reconoció en la audiencia que le entregó esa cantidad de dinero, 2.000 millones de pesos, a Francisco Ricaurte para que le ayudara con su caso y no le emitieran la orden de captura. Pues perdió la plata porque ya se le emitió la orden de captura. La Corte ha determinado que hay mérito en la comisión de un delito y tiene que presentarse para aclarar la situación. Y la información que se tiene, Nacho, es que no hay señales del paradero del señor Musa Besaile. ¿Y sabe por qué? Porque a veces si le vendieron un tiquete de Avianca y logró coger la avión para irse. Seguramente, hermano. Así es la vida. Se voló. Sí, esa es la noticia, Nacho. Muy bien, vámonos. Entonces, esta es información de último minuto. Orden de captura, se desapareció, no sabemos dónde está. Doña Jimena Jiménez, bienvenida. Nacho, saludos a todos, al equipo de la mesa, a los televidentes. Hoy vine a apagar incendios, Nacho. Mi invitado del día de hoy es el comandante Luis Bernardo Morales. Él es el comandante de bomberos voluntario del municipio de Envigado, quien está hoy aquí. Ay, no, y sabes que les muestro a mí me tiene impresionada este casco. Comandante, bienvenido, nos cogió la noche. ¿Se lo pondría usted para una fiesta? ¿Cuánto pesa? La primera pregunta es ¿cuánto pesa este casco, el casco que deben usar todos los bomberos a la hora de apagar un incendio, verdad? Bueno, este casco es un casco de tipo americano, pesa aproximadamente 1 kilo, pero esto es solamente una parte del equipo. Nuestro traje completo, que incluye pues el chaquetón, el pantalón, las botas, el equipo de respiración, puede pesar alrededor de unos 15 kilos adicionales a los equipos que debemos utilizar al momento de entrar a un incendio, herramientas, mangueras o pues otros elementos dependiendo cuál sea la emergencia. Comandante, ¿por qué ustedes se llaman bomberos voluntarios de Envigado? Bueno, según la ley 1575, los cuerpos de bomberos o la actividad bomberil se divide en 3 grupos. Los cuerpos de bomberos voluntarios somos empresas privadas que contratamos con los municipios la atención de emergencias. Hay otros cuerpos de bomberos oficiales que hacen parte de la administración municipal, como por ejemplo los bomberos de Medellín o los bomberos de Bogotá, que son bomberos distritales, y los bomberos aeronáuticos, que son pues adscritos a la aeronáutica civil. Los voluntarios es porque no somos parte de la administración y adicional a eso, dentro de nuestra organización tenemos personas que voluntariamente prestan su servicio a la comunidad a la cual pertenecen y pues por eso tenemos la categoría de bomberos voluntarios. Oiga, los puso usted todos a pensar. No, eso pesa mucho y en la medida que usted va haciendo duro su trabajo, eso y el equipo completo también va pesando. ¿Cuántas personas hacen parte de este grupo de bomberos? Bueno, en este momento el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado tiene 53 empleados, o sea, personal de nómina, de los cuales 40 es personal operativo, o sea, personal que atiende las emergencias. El otro personal es personal pues, administrativo o personal del área de capacitación. Y tenemos aproximadamente unos 60 voluntarios, o sea, personas profesionales, trabajadores, empleados, comerciantes, algunos independientes, que en su tiempo libre le dedican cada mes un mínimo de 36 horas de servicio a la comunidad, atendiendo emergencias y haciendo que el municipio de Envigado sea más seguro y, como dice el lema, pues para vivir mejor en nuestro municipio. Uno de los motivos por el cual pues yo invité al comandante el día de hoy es porque cumplen 22 años este 28 de septiembre, o sea, el jueves, de ser fundados. Y ustedes están en este momento como haciendo una campaña con los envigadeños para que conozcan un poco las emergencias y en qué momento ustedes los envigadeños pueden llamarlos a ustedes. Entonces, comandante, que sea usted quien nos diga como cuál es el listado de emergencias para nosotros llamar al 332-7474. Sí, ese es nuestro número de emergencias. Si bien es cierto, hay otros números que también pues, nos contactan, pues, como el número de monitoreo o el tradicional
adicional 123, pues nosotros siempre hemos hecho mucho la campaña de que para emergencias de incendios, de emergencias con materiales peligrosos y rescates o las emergencias médicas en vía pública nos llamen directamente a nosotros. Lo que nosotros buscamos es que la comunicación sea muy directa, muy rápida y que nos brinden la información muy precisa, evitando pues como pasar por 2 o 3 llamadas previas. Las emergencias que por ley nosotros atendemos misionalmente para los bomberos son los incendios en todas sus categorías o en todas sus dimensiones, las emergencias con materiales peligrosos, que son los productos químicos pues que ponen en riesgo la vida de las personas, y los rescates en todas sus modalidades. En el municipio también atendemos todas las emergencias en vía pública y atendemos pues eventos, dictamos capacitaciones, etcétera, etcétera, pero es muy importante que siempre que se presente una emergencia, para que la atención sea lo más idónea posible, para que nosotros podamos tener la información de lo que está pasando y la magnitud de lo que está pasando, nos llamen al 332-7474. Hemos, como lo mostraba Nacho, tenemos unos stickers que entregamos en las urbanizaciones, entregamos llaveros con el pico y placa, y cualquier persona que quiera tener estos elementos en sus organizaciones o en sus negocios, lo único que tiene que hacer es llamarnos y con mucho gusto se los hacemos llegar. Tengo pregunta y es, ¿ustedes brindan capacitaciones a las urbanizaciones, a los conjuntos residenciales como a manera de prevención? Sí, nosotros, como lo mencioné ahorita, los cuerpos de bomberos voluntarios somos empresas privadas. Sí. Somos sin ánimo de lucro, pero tampoco pues tenemos ánimo de pérdida. Exacto. Y nosotros pues tenemos que buscar otras fuentes de financiación independiente de lo que las administraciones municipales nos otorgan para atender las emergencias, pues que es una responsabilidad del Estado. Entonces nosotros dictamos capacitaciones en atención prehospitalaria, primeros auxilios, en control de incendios, pues o manejo de extintores, planes de emergencia, etcétera. Entonces a nosotros pues nos llaman y nosotros también tenemos algunas líneas como pues muy apoyo a la comunidad. Entonces dependiendo de lo que nos estén planteando, algunas tienen costo, otras son unas charlas pues más prácticas o más cómodas, porque también los insumos para dictar esas capacitaciones tienen unos valores. Claro. Antes de que Jimena continúe aquí con las preguntas, yo, Nacho, sí le quiero hacer un reconocimiento muy especial a los bomberos de Envigado, porque es el cuerpo de bomberos del Valle de Aburrá que más coopera con la prensa aquí en Medellín. Y es que son muy juiciosos, tienen aquí un grupo en WhatsApp, nos informan de las novedades, nos envían videos cuando no podemos llegar y de esa manera podemos informarle muy oportunamente a toda la ciudadanía. Entonces les quiero hacer ese reconocimiento. Muy bien, y yo también ya le hice el reconocimiento de las lucecitas, que ya usted me dijo que usted era el que venía manejando el carro, el que tanta varilla ahí la semana pasada, pero me hace una aclaración que me quedo sorprendido. Usted me dice que es por ley. Por norma. Por norma. Los vehículos de emergencia deben llevar las luces. Yo voy a averiguarme esa norma y le voy a poner una acción de tutela. No, en serio, van a tutelar porque es un peligro. Yo entiendo si van en emergencia, pero no. Si vamos en emergencia utilizamos las sirenas, pero lo que pasa es que también se vuelve un elemento como de identidad. Entonces es más fácil para la población. Si tiene una emergencia y ve un vehículo, entonces hacernos señas, indicarnos dónde está. Oiga, pero le voy a decir una cosa, es que yo todavía estoy haciendo así, vea, yo todavía hago así, pin, 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 porque me tocó ir detrás de usted por alrededor de 10 minutos hasta que ya me dio la impaciencia y dije, prefiero chocarme con el que venga, y me lo pasé en una curva hacia la Brava, porque yo ya no me aguanto más. Me da la placa de su carro. No. Sí, no, se la doy con mucho gusto y le diría que muchos televidentes se la darán, porque bueno, no. Bájenle esa intensidad, por Dios. Eso y cansa la vista, satura el cerebro, si fueran de los bombillitos daña el antiguos, genio. Pero es que son dejarle que lo queman a uno. Pero bueno, felicitaciones por las dos cosas. Están cumpliendo la norma. Está bien, no sabía que esa norma existía. Me molesta esa norma. ¿Qué se va a hacer? Felicitaciones a usted porque usted sí lo atiende. Nosotros bomberos no lo han querido apagar. No es que no nos atiendan, sino que son muy juiciosos, son muy disciplinados con la información y con todo. Jimena, ¿usted qué más nos va a contar? Les cuento que hoy el ministro de Justicia y del Derecho, él es Enrique Gil Botero, estuvo en la Universidad de Envigado en la jornada o el marco de la segunda jornada de la Conciliación Nacional. Esto fue allí en el Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Envigado, donde pues se le hizo muchas preguntas. Dentro de las preguntas, las respuestas que él dio, dijo que la importancia de este tipo de eventos era el diálogo, la importancia de una conciliación era el diálogo. Entonces, esa es como mi invitación para este fin de semana, para el día de mañana y pasado mañana, pues en la institución educativa de Envigado,
van a estar abiertas las puertas para aquellos envigadeños que necesiten un asunto de conciliación familiar o el que requiera, puede acercarse a la institución universitaria mañana y pasado mañana todo el día. Jimena, le hace una pregunta a Margarita Eugenia Mesa. Sí, señor. A Jimena quiero que nos cuente en qué va lo del centro acuático que el alcalde había anunciado para el polideportivo. Eso en este momento está en trámite, pues como la nueva gerente del INDER precisamente es una ingeniera y la voy a tener aquí para que todos conozcan a la nueva gerente del INDER y que sea ella quien nos hable un poco sobre este centro acuático que muy pronto va a estar en el municipio de Envigado, que va a estar precisamente en unos predios que todo el mundo lo han llamado como Envicárnicos y que han estado en la venta. Cerca de Envicárnicos es donde va a quedar precisamente este espacio, pero pues para ampliarle más esta información a nuestra televidente, muy pronto vamos a tener aquí la gerente del INDER quien nos hablará Luis, específicamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, yo le tengo una última pregunta al comandante porque hay una buena noticia para Palma, ¿cierto, comandante? Sí, el señor alcalde en uno de los comités barriales o zonales que realizó se comprometió con la comunidad del sector de Palmas a que antes de que termine este año vamos a estar operando en ese sector con vehículos, con personal, para hacer muchísimo más rápida la atención de emergencias en esas vías que se han vuelto tan importantes, sí, señor, y donde hemos tenido accidentes tan severos. Y llegarle a Palma es duro, llegarle de Envigado es duro, sí señor. Y sobre todo si tenemos un incendio nos toca bajar hasta la 33 para volver con Palmas, porque subir un vehículo pues, de incendios por la zona del Escobero es bastante complejo. Sí, entonces esa es una muy buena noticia, es un compromiso del señor alcalde y la administración. Ya estamos buscando un sitio que sea pues como bien ubicado para poder prestar de forma muy rápida y muy oportuna la atención del servicio de incendios y el servicio pues, de atención de emergencias, tanto en las veredas del sector. Bueno, vamos entonces, Jimena, gracias por habernos acompañado. A ustedes, Nacho, gracias. Mañana estaremos aquí como siempre con todos ustedes, pero no se despeguen. Germán ya después de esta pausa que vamos a hacer está pendiente con toda la información en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Que descansen. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Germán Mendoza, bienvenidos a esta primera emisión de Cosmovisión Noticias. Y comenzamos con una historia increíble. Un hombre de 51 años de edad secuestró a su propia hija durante 5 días. En el tiempo que duró el secuestro, este hombre y otros cómplices le robaron ganado y dinero avalados en 1.300 millones de pesos que eran propiedad de su hija y de su esposo. El hombre fue cobijado con medida de aseguramiento. Con medida de aseguramiento fue cobijado Rafael Iván Zapata Cuadros, alias Rasgado, de 51 años de edad, quien según la fiscalía sería el responsable de secuestrar su propia hija. El rapto de la mujer se produjo entre el 21 y el 25 de octubre de 2016, cuando varios hombres armados mantuvieron en cautiverio a un ganadero en su propia finca ubicada en Santander. El 24 del mismo mes, y presionado por sus captores, la víctima llamó a su compañera sentimental e hija de alias Rasgado para que se hiciera presente en la finca. Cuando la mujer llegó al predio, también fue secuestrada y obligada a suministrar los números y claves de sus cuentas bancarias, de donde fueron sustraídas grandes sumas de dinero. Durante el tiempo que duró el secuestro, los delincuentes se hurtaron 729 cabezas de ganado y los semovientes y el dinero sumaban 1.300 millones de pesos. Días después de la liberación de los secuestrados, Zapata Cuadros se habría presentado ante los trabajadores de la finca donde ocurrió el secuestro como el nuevo propietario. Se supo también que en las cuentas bancarias de su compañera sentimental, Yurani Andrea López Flores, se habían consignado grandes sumas de dinero producto de la venta de ganado. Varios meses después, se conoció una foto donde al parecer Navarro también lucía una camándula de la propiedad de uno de los secuestrados. Los procesados no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía. Los conductores de la empresa Conatra que prestan servicio en Belén Aguas Frías en Medellín están cansados de los constantes atracos que se presentan durante el cubrimiento de la ruta. Los conductores dicen que no solamente atracan a los pasajeros, sino que también a ellos. Los últimos casos quedaron grabados en video.
Los conductores de ruta 300 y 301 de Circular con Natra ya no aguantan más los constantes atracos de los que son víctimas cuando están prestando el servicio. Están robando demasiados vehículos, más que todo por los lados de Prado Centro. Ellos se suben en el hospital, si no se suben en el hospital se suben en la playa. Ya están cebados, necesitamos más seguridad tanto para los pasajeros como nosotros. Ellos se montan y pagan el pasaje. Y ya uno los conoce muchas veces y le toca quedarse uno callado, pero ellos ya los conocemos, tanto los cosquilleros, que son señores de 50 años para arriba, con caras de doctores y con bolsos grandes. El cosquillero se agacha y el otro lo empuja, ahí es donde aprovecha porque tiene el bolso atrás. En las imágenes se puede apreciar a 3 delincuentes, se ve cómo intimidan a uno de los conductores de esta ruta y cómo de la misma manera le hurtan las pertenencias a una de las pasajeras. Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Dubái realizó un vuelo exitoso de un taxi aéreo eléctrico sin piloto. La primera prueba fue realizada sin pasajeros. El prototipo, utilizado con capacidad para 2 personas, puede volar durante 30 minutos con una velocidad máxima de 100 km por hora. Las autoridades prevén que serán necesarios 5 años de pruebas para poner en marcha las normas de seguridad y legislación necesarias para que este nuevo medio de transporte pueda alzar vuelo. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A partir de hoy, durante 3 días, los colombianos podrán resolver sus conflictos de manera gratuita ante la justicia colombiana. Esto en una jornada llamada Conciliatón. A pesar de lo delicado que sean los conflictos, el juez de paz, el conciliador en equidad y ahora en esta conciliatón, pues vamos a tener siempre caminos abiertos para que la justicia se vuelva más cercana al ciudadano, para que no se demore tanto como se demora hoy, para que no congestionemos el sistema formal de justicia y para que en el cerebro y en la mente de la gente esté siempre la disponibilidad de resolver un conflicto conversando, llegando a acuerdos antes de llegar a la violencia, a las manos o a los tribunales formales que tienen mucha más demora. El señor ministro me ha dicho hoy que esperamos que en esta conciliatón resolvamos siquiera en 3 días unos 60.000 conflictos en el país. El ministro de Justicia dijo en Medellín que el gobierno nacional prepara la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para el sometimiento de bandas criminales. Aclaró el ministro que este proyecto ya se estaba redactando antes de que alias Otoniel manifestara su voluntad de entregarse. Ya prácticamente es muy posible que en esta semana o la próxima semana pongamos a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley. En ese sentido que le digo, ya lo veníamos trabajando antes del anuncio de este clan de someterse, ya el fiscal y el Ministerio de Justicia venían trabajando en el tema de juzgamiento de bandas criminales o de macrocriminalidad. La justicia colombiana se tiene que reinventar. Esta afirmación la hizo el candidato presidencial Gustavo Petro en el acto de inauguración de su sede política en el municipio de Bello. Y vamos a tratar de explicar desde mi óptica por qué la sociedad colombiana está decayendo, hundiéndose en la corrupción y ojalá, porque eso llevaría a hundirse también en la violencia, retroceder completamente, desandar avances, perder la democracia y para la juventud perder las posibilidades de futuro, de buen vivir en el futuro. Entonces es un momento de decisiones para la sociedad misma, si se lanza de manera suicida en el abismo de la decadencia y la corrupción o si somos capaces de superar los límites que ya tiene nuestra economía, nuestra ética, nuestra política y avanzar hacia un tipo de sociedad profundamente democrática. Los invitamos a continuar con nosotros porque después de la pausa volveremos con toda la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con los temas del fútbol local porque Atlético Nacional se pondrá el día de mañana en la Liga o adelantará el partido de la fecha número 16 ante el Cortuluá en el Estadio Atanasio Girardot. El partido se adelanta por el concierto de la estrella de rock Paul McCartney, quien estará en los próximos meses en la ciudad de Medellín. Atlético Nacional adelantó la fecha 16 para este miércoles ante Cortuluá. Como todos los equipos,
tienen sus virtudes muy asentadas, que encima han encontrado respaldo en la clasificación, porque para nosotros es una muy buena oportunidad para dejarlos más lejos, y sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo con alta dificultad. Creo que tiene la baja de Chica. El técnico Juan Manuel Lillo confía en que el Rey de Copa seguirá por la senda del triunfo. Ningún proceso es ni lineal ascendente, en nada en la vida es lineal ascendente, y sobre todo cuando hablamos de algo tan complejo como la interactuación de seres humanos. Todo, pues nosotros mismos dependemos también de nuestro estado de ánimo. Entonces todo va fluyendo, y va así. Lo importante es que mientras vaya haciendo así, vaya para arriba la línea ascendente, ¿no? Pero es normal que en todos los sitios haya fluctuaciones, ¿no? Este duelo se adelantó para mañana a las 6 de la tarde por la realización del concierto de Paul McCartney en Medellín. Y así llegamos al final de esta primera emisión de Cosmovisión Noticias, pero recuerden, nos volveremos a encontrar nuevamente en nuestra segunda emisión a las 10:15 de la noche.